Suscríbete a la Panterita. ¿Es transgénero o es transgénero? Entonces hay que hablar con quién. Vamos a contar la historia. ¿Vos sabés la historia? ¿Cuál, Arturo? Y sube al cuadrilátero. Sí, la pelea la vi. Y le 46 tumba, segundos duró. le tumba. Después está viendo, a lo mejor no le interesa a la audiencia, pero vamos a aprender cultura y conocimiento. Liga y llora, la italiana. Y después dice que es transgénero, que es hombre-mujer. Sí, Trans. Trans, es directamente trans. sí. Ocurre que, No es el estuve, el caso. O sea, no pueden decir, el rótulo está mal. El rótulo está mal. tiene andrógeno. Andrógeno. ¿Qué significa ser una persona andrógena, verdad? Sí. ¿Qué significa? Son calificados por tener cromosomas X, XY. XY, Que son los cromosomas del hombre. como tienen los cromosomas del hombre. Pero hay mujeres que tienen ese cromosoma y no dos cromosomas X, como las mujeres. Las mujeres tienen cromosomas X, los hombres tienen cromosomas XY. Bueno, estas mujeres tienen cromosomas masculinos, pero no por eso significa que tienen miembros o tienen la misma fisionomía. Porque dice, ¿cómo a un hombre hecho le hicieron, le cagó a patada a la otra? En el cuerpo ya lleva. Claro. ¿Se entiende, va? Si Eso- no le interesa, eso fue cambiamos lo de que tema y pasó. vamos a otra cosa. Ahora, ¿y por qué no lo dejaron competir en el mundial? Por De esa boxeo condición. femenino. ¿Y por qué no por lo esa hizo? condición. Eso es lo que deja dudas. No, pero ahora está como que esto es un desastre, que es cómo posible que un sí. hombre hecho mujer le Claro. caga patada a la otra. ¿Y cómo posible que el comité Porque ella olímpico... declaró, la italiana dijo, nunca sentí tanto miedo, nunca me dolió tanto un golpe. Pero vos le viste la cara a la... Sí. ¿De qué nacionalidad es? ¿A la Italiana. argelina? Argelina. Sí, Argelina ya y es. la cara Y bueno, tiene más italiana rasgos arriba. masculinos que femeninos. Bueno, pero estamos diciendo Y su por qué... físico mismo, No, la Arturo. puta que son difíciles. Bueno, es lo que yo vi. Te estoy diciendo, Sí. o vos sos terco. Y más o menos. Entonces sí. No, es que es trans, no es. Hasta ahora no es. Es llena hormonas, como tiene masculina. Ujú. Eso le ganó, no, es que pidió ser así. Así vino al mundo. Es terrible. Yo te voy a poner otro ejemplo. En la Argentina, ahora está haciendo publicidad la campeona de boxeo. Mujeres. La locomotora, sí, No yo sé sé si que- ustedes le vieron. Está haciendo una publicidad Está ahora. transformado completamente, Arturo. ¿Puedo terminar? Sí. Esta campeona, esta de boxeo, tiene hijos, convive, Ujú. marido, su marido ni habla. Con razón no Sí, habla. sí, sí. Alejandra. Fíjate un poco Olivera. el cuerpo que tiene. Es formoseña. la Esa te seña. da una y te levanta dentro de 5 días. Mirá lo que... ¿Por qué haces esa gesto con tu cara? Inmensa es. Y la cara. Bueno, ponerle, enseñarle acá en la mesa a Germán Cafa. Sí, lo conozco. Mujer, es mujer. La puta. Pero ella nació mujer y fue Y siempre esta mujer. puede ser Sí, igual. no sé, la argelina no Ah, sé. se está discutiendo cómo le cagó a patada a la italiana. Y es mujer. Es mujer. Fíjate, o la Argentina nomás. Y habló en varios medios, no por este caso, ya antes, campeona, ¿verdad? Sí. Mira por su cara, niño, su físico. Locomotora sí tiene cara de. ¿De qué? Boxeadora. No, ¿y su físico? De boxeador. Grandota. Esa Sí. te estornuda y vos te caes. Esa estornuda y vos ya te vas al piso. Niño, no te cases con ella. No, que se va a casar y su marido está todo cagado en su... Ni habla. Para vos que estás de aquí para allá, que estás todo el día en la calle, llegó la Fórmula Cell, Fórmula Super, que rinde hasta 13 kilómetros más por tanque. Probala, no hay mejorada Cell, Fórmula Super, Cell, mejor por Vos no lejos. habla, Víctor. No, No, margen. Tus electrodomésticos deben ser Jan, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. Bueno, vamos a ir al Juego Olímpico. De manera Pablo Rosso no quiere hablar. Carlos Jara Xavier puede hablar. El presidente del Comité Olímpico Camilo Pérez. habló muchísimo. Tal como le decíamos ayer, 4 países tuvieron el mismo problema. 4 países. Y se va a jugar tal cual hizo la programación. Qué barro. Vamos a ver qué va a pasar. Es difícil cambiarla un día por seguridad, por un montón de cosas. La gente que moviliza para montar el espectáculo. No es fácil para un comité organizador trasladar un día. Porque esos mismos policías, esos mismos sistemas de seguridad están con tareas asignadas para el domingo también. Claro. Y como dice Carlos, toda la programación ya está. Y vamos a ver qué va a pasar. Va a tener el último informe, porque sí practicaban a jugar.
Y sí, solo el entrenamiento de esta tarde. Pero ahí nomás, suavecito. Ahí. Suavecito, movilización. Si Paraguay pasa, ya es semifinalista. Semifinalista. Y va del lado de Argentina o Francia. Y si es tercero, gana la medalla. Y si es cuarto, el diploma. Sí, ya aseguró diploma porque hasta el octavo lleva diploma. No, yo Hasta estoy el hablando de la famosa medalla. Sí, no, la medalla es lo que cuenta. El Acá lo que diploma- cuesta la medalla. El diploma es más. Pero llevarse la medalla, oro, bronce, Oro, plata y bronce. plata y bronce. Bueno, entonces Paraguay va por eso. Sí, va por eso. Porque Está a después del dos partido pasos. contra Japón, me voy a incluir. Podíamos pensar, y me incluyo, que se podía caer. Cuando la expectativa es muy grande, es mucha la responsabilidad que tenés. Y yo creo que, como decía Carlos Quise, o Germán, quienes jugaron al fútbol y saben, el tema del amor propio que vos tenés. Hay algo por dentro que vos... Del grupo. Del grupo, ¿verdad? El grupo está fuerte, eso se nota, tanto en el festejo, cómo manejaron el tema ayer, que debe haber errores de todos lados, no es normal lo que ha sucedido, porque al final fue inclemencia del tiempo, Sí. lo que dicen, llega un momento que vos tenés que tomar decisiones que no son fáciles, pero la demora esa te mata. Ahora, si el grupo es fuerte, vos también podés decir, muchachos, esto pasa. En estos casos generalmente tenés que tener un gran manejo como conductor de grupo, no sos vos el que tenés que transmitir el mensaje para que de esta situación sacar algo positivo, sino hablar con tu capitán y con tu segundo para que ellos le transmitan al grupo. ¿Cómo te va, Carlos Jara Seguí? ¿Cómo anda, Carlito? Carlos Jara. Difícil. ¿Dónde puede ir? Apracor es la solución más efectiva para los cambios repentinos del clima porque la fórmula avanzada de Apracor alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Sálvate con Apracor, el antigripal ideal para todo pronóstico. Carlos, ¿cómo te va? Sí, hola Arturo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo anda, Carlos? Bien, aquí dando tumbos, pero seguimos en la lucha. ¿Cómo pasan las horas esperando a Egipto? Y bastante tranquilo, acabamos de llegar de París a acá a Marsella para el partido de mañana, ya que ayer no pudimos viajar no hubo avión, no hubo tren, en fin, estuvimos pendiente ahí esperando todo el día hasta que nos fuimos a descansar en el hotel. Carlos, ¿este contratiempo une más? Creo que sí, están demostrando que son unos guerreros estos chicos. Están demostrando, no tenemos palabras para agradecerle a estos muchachos que están siempre alegres, siempre unidos, siempre solidarios, siempre muy responsables. En fin, tenemos todos, para mí los mejores elogios para esta gente. ¿Encontraste respuesta en ellos en la parte humana, la parte emotiva? ¿Hablaste mucho después del partido contra Japón o ellos mismos se acercaron a vos o a Elvio para buscar la rehabilitación por iniciativa propia? No, en la cena misma ya hablamos un poquito, que no quería ver gente con la cabeza gacha, que fue un partido atípico, que en el tiempo que estuvimos parejos, estaba 11 contra 11, estaba muy parejo el partido, y ya después, con la expulsión, lógicamente que en estos torneos una ventaja enorme da con un hombre menos, entonces ellos capitalizaron muy bien, pero el equipo no mostró su capacidad en ese momento, ya no pudo, nos quedamos con 10 y ese equipo no era la realidad del equipo, ese rendimiento. Cuando se enfrenta a selecciones, la de Japón, características distintas, Malí, ¿verdad? Me falta una. Sí. Israel. ¿Son Israel. rasgos distintos y que el jugador va interpretando en cancha o ya tienen una idea de quién se enfrenta? No, estaban leyendo también, pero sí, predomina mucho en estos equipos la velocidad, la dinámica. Ellos buscan mucho la profundidad también y combinan, o sea, el que corre empieza a preparar su carrera, y el que pasa también lo hace con mucha confianza, y hay una comunicación verbal y futbolística muy buena en todos los equipos, porque es cuestión de mucha práctica.
porque hay mucha confianza entre ellos y si es un equipo, se vuelve muy dinámico, se vuelve muy profundo. Entonces el equipo está muy atento para contrarrestar también esto, sabemos de eso, y Paraguay en este aspecto defensivamente siempre va a ser un equipo fuerte porque está dispuesto al esfuerzo, al sacrificio. Todos estamos en el mismo canal, porque estamos sintonizados y estamos siempre luchando. Primero luchar y luego vamos a ver qué pasa. ¿Cómo planifica? Porque viene Egipto. ¿Y qué sabe de Egipto? Como hay que preguntarle a un egipcio o a su técnico que sabe de Paraguay. Así es, así se presentan los dos. Sí, muy parecido. Ellos también, lo que vieron de nosotros, a lo mejor estarán hablando de eso, pero nosotros también vimos y conversando con Brites, Cristian Brites, que es el entrenador de arquero de Dominicana, que es paraguayo, pues, nos comentó que tiene 3 jugadores muy importantes. Hay que cuidar un poquito el número 6, que juega en el Arsenal, parece, el 10, que es el organizador de ellos, y el centro delantero 18, que trae juega de 9, que es muy voluntarioso, va a todas las pelotas, pelea mucho y siempre está molestando. Entonces son 3 jugadores muy importantes que hay que estar muy atento con ellos. Y también cometen errores, me dijo Cristian, que ellos empataron 0-0 Dominicana con Israel, pero fallando muchos goles. Ellos se equivocaron en la última jugada. En fin, le perdonaron mucho, pero sí aprovecharon siempre la lentitud en la salida de los centrales. Me dijo que hay que posibilidad, que es un poquito más inferior a Israel y a Mali. Las ausencias y la planificación que estás haciendo, Carlos, con relación a Marcelo Fernández, que no va a estar, acumulación, Gustavo Caballero, acumulación, vuelve Viera, Wilder Viera, le digo a disposición. ¿Cómo lo viste a Lucena? Bien, Lucena nos conocemos hace tiempo y él sabe perfectamente lo que tiene que hacer dentro del campo. Él es un jugador muy experimentado, muy listo, muy vivo, y llegó con mucha actitud también, con mucha fe, con mucha fuerza y se fue conociendo al grupo y se acomodó rápido y el grupo también le recibió muy bien. Entonces él está ya totalmente identificado con los muchachos. ¿Por qué lo elegiste a Lucena? Y porque necesitábamos un marcador, o sea, ya tanto que a tantos jugadores que elegimos también, Bobadilla, Piris, Fabricio, muchos que queríamos no pudimos contar con ellos. Entonces cuando le vimos a Lucena ahí que estaba disponible y que había posibilidad de traerlo otra vez, con mucho gusto. Yo lo primero que fue es pedir por él. Él marca y sale. ¿Perdón? Marca y se va, sale, mixto. Sí, él conoce las dos facetas y Marco estaba haciendo un torneo excelente, Marcos Gómez, y va a tener una ayuda enorme también con Wilder y con Lucena ahí. Yo pienso que vamos a tener una media cancha muy fuerte. Arranca, ¿vas a poner más volantes? Sí, arranca Lucena, Marco y Fabricio en la contención, más o menos. Bien. Diego y Julio libre totalmente ahí arriba y enfrente de ellos, y arriba Marcelo Pérez. Uh-huh. ¿En qué cambia el esquema con relación a lo que está mencionando de lo que fue el partido anterior? En que vamos a cuidar las personas entre ellos, el 6, el 10 y el 9, hay que estar muy atentos con ellos. Entonces centralizamos un poquito y hacemos un 4-3-2-1. Uh-huh. ¿Ya tenés la radiografía egipcia? ¿Ya sabés lo tuyo? Y eso te comenté. Sí, yo entendí, ya dijiste. Lo que digo es que no te vas a sentir menor, lo que vas a tomar son los recaudos de precaución. Por eso, el número 6 es el que maneja todo el equipo. Y ahí vamos a estar 5 gente, tanto Julio como Diego Gómez le van a hacer la vida imposible a ese 6 ahí. Se llama el Neni, ese, ¿verdad? El Neni. El Neni ese. Y es tan bueno. De Arsenal. Es bueno.
Es el que mueve todo. El 10 siempre es su complemento que recibe las pelotas y trata de surtir a sus delanteros, pero si no recibe pelota a modo, yo creo que él también va a estar siendo anulado por ahí. Ahí va a estar tres con él. Tres gente, Lucena, Marcos y Fabricio, cuidando siempre de cerca de ese número 10 que no esté rondando muy libremente. ¿Y el nene tiene 32 años? Sí, 32, es el mayor. No, es digo uno de esto los que mayores. como vos fuiste volante central y vos sabés que hay que pelear la media cancha, le vas a transmitir el por qué conformás esta alineación. Así es, ¿no? Ya saben, ellos saben perfectamente. Y nuestro juego también está basado gran parte en Marcos Gómez. Él está jugando un enorme partido. Lastimosamente que esa posición no se ve mucho en la prensa, ni nadie ve eso, pero es el amigo de todos y cuando ese anda bien, el equipo siempre va a andar bien. Me hiciste una crítica, dijiste, hablan de todo menos de Marcos. Sí, y por eso digo, es el amigo de todos, es el trabajo sucio que siempre está haciendo y que nadie le reconoce. Al 6 nadie le reconoce siempre a los goleadores o a los talentosos, pero el 6 es el que hace las dos facetas de trabajo sucio para recuperar y acompañar. ¿Se cometió una injusticia con vos? ¿No se te dio amplio destaque cuando eras volante central? ¿El famoso 6? Sí, pero yo sabía perfectamente la función, lo que tenía que hacer, y yo cumpliendo mi función estaba tranquilo. Ya no esperaba ni elogios ni críticas, pero siempre si estaba contento con mi trabajo, ya estaba tranquilo. Te vimos jugar, Carlos, fuiste muy buen volante central, una época de oro para Cerro, Independiente a la selección, después te fuiste a la América, y perdón, al Cruz Azul, se fue la Diovera después, o al mismo tiempo. Así es. Vigo te llevó, Andrés Vigo. Andrés Vigo, sí, el que llevaba generalmente los paraguayos de acá de Asunción, de Paraguay a Asunción, a México. Sí, bueno, después vamos a hablar cuando tengamos tiempo ya de anécdota de Vigo y demás. Carlos, de aquí al partido de mañana, ¿qué actividad va a tener la selección sub-23? Y hoy vamos a darle un poquito hasta las 7, vamos a estar descansando acá en el hotel y nos vamos a las 7 a entrenar un rato, vamos a moverlo un poquito porque ayer estuvo un día muy negro para nosotros. Salimos muy temprano de la villa pensando que a las 10 salía nuestro tren. El tren nunca salió, estuvimos hasta las 3, 4 de la tarde allá, nos fuimos al aeropuerto pensando que iba a ser un vuelo charter, no salió el vuelo tampoco, y estuvimos muy mal. Yo me sentí mal porque era el tercer día de un intenso trajín, era el momento de regenerar, primero de darle un buen descanso al grupo y después un buen regenerativo, buena alimentación, buena hidratación, buen descanso, y eso no pasó lastimosamente, y ahí estuvimos dando una ventaja deportiva muy grande ya al equipo. Y otras selecciones también pasaron por lo mismo, ¿verdad, Carlos? Descansando tranquilamente, y nosotros estamos esperando a ver si qué hacíamos allá. Y para terminar, a las 6, 7 de la tarde nos echan del aeropuerto prácticamente primera vez en 50 años que tengo de viajar con equipos, sentí eso, que nos estaban echando del aeropuerto, sí, pasaron muchas cosas, es muy lamentable. ¿Te echaron del aeropuerto? ¿Cómo eso? Sí, estábamos ya, no podíamos salir, creo que el vuelo ya se suspendió, nuestras maletas estaban todas ya arriba, tenían que devolvernos la maleta porque no salía el vuelo. Y ellos querían que salgamos del aeropuerto, no sé por qué. Vienen los guardias y nos medio afuera, vámonos. Y en fin, yo le dije, pues están correctos lo que están haciendo, están echando a la gente del aeropuerto, nosotros estamos acá en lista de espera, esperando el vuelo, nadie nos confirmó nada, nadie nos dice nada. Y ustedes sacándonos de acá. No, fue pintoresco, muy lindo el cirquito. Muchos payasitos actuaron ahí. ¿Payasito? No, hay mucha gente, policías, venían seguridad, venían un montón de gente que estaban actuando ahí. ¿Y en qué idioma hablaron con ellos?
¿Perdón? ¿En qué idioma hablaron con los franceses? Y acá hay gente que habla francés, porque español, guaraní. No, para inglés. comunicarse con ellos, porque cuando alguien que habla muy bien inglés, quieren hablar en inglés, te dicen, hablen en francés. Sí, siempre está el traductor acá, siempre tenemos también esta gente de nuestra gente misma que habla muy bien. Y yo me paré y le dije al guardia, le dije, ¿estás seguro lo que estás haciendo? ¿Quién te dijo que tenés que correr gente del aeropuerto? Y ahí se calmó un poquito porque ya, no sé, cuando le tradujeron también le dijo, ¿estás seguro? Vos no sos nadie, venía a correr acá a la gente. Y él quería, vamos, afuera. Con gestos. No, no vamos a Él, salir. con gestos le dijo, váyanse, fuera. Con gestos, sí, estos gestos feos así, váyanse. Y nos vamos a salir mientras nos traen la maleta. Nuestras maletas están todas en el avión, o alzamos, no sé dónde está, pero ya nos recibieron todos. Un montón de cosas, Arturo, ¿no? Va a quedar como anécdota, ojalá quede como anécdota, ya con la medalla en el pecho colgado ahí, vamos a recordar en el Terere Yere. Está bien, todas estas cosas. Hay cosas que benefician, entre comillas, y que te toca el honor hasta la dignidad, y van procura de esa la selección. Sí, por eso te digo que es impresionante el carácter de estos muchachos. Yo no tengo palabra para agradecerles, pero ellos siempre están alegres, siempre están dicharacheros, contentos, nunca mostraron nada. Esos son auténticos guerreros, que estamos en la pelea. Vamos a seguir luchando. El que maneja ahí al grupo, una manera de decir, no es el más de mayor edad, parece que es Julio Enciso, ¿eh? No, todos, acá todos. Diego Barreto está muy metido con ellos también. Muy bien. Es el que está siempre bromeando, charlando con ellos, alentándoles, y siempre está, todos participan, casi todos están hablando, pero siempre positivo, todos positivo siempre. Volviendo a lo anterior, porque no te queremos robar mucho tiempo, Carlos, hablamos del equipo rival, Egipto. En la media cancha entonces están Lucena, Marcos Gómez y Wilder Viera. Wilder Viera, sí. Es el medio campo. Eso va a ser el medio campo, con mucha salida de Lucena y de Wilder, con toda la libertad para irse también al ataque. ¿Te guardás para vos o podés decir a Leri quién te está, que vos no lo tenías bien y está sobresaliendo en la selección? Que lo tenía ahí, pero que está demostrando cosas que a lo mejor se sobreponen a la idea que tenía de este jugador. ¿De quién? ¿Algún jugador tuyo que haya sobresalido ahora que no lo tenía ahí y que está sobresaliendo? Que siempre los técnicos tienen jugadores capitales en su equipo. No, sí, todos están a la altura de lo que esperábamos. Marco, que la lesión, lastimosamente en el preolímpico tuvo una lesión bastante delicada, pero afortunadamente superó, y yo pensé que no iba a poder estar en esta olimpiada, pero superó y ahí estuvo. Ahora está en un nivel excelente, y te vuelvo a repetir, es el que maneja todo ritmo, pausa, todo el equipo, según las estadísticas, que acá hay muchas estadísticas de jugadores, es el que más pases certero dio, y la mejor opción siempre eligió él a la hora de pasar. Entonces, y bueno, es un equipo. Se entiende todo, Carlos, lo que está diciendo de Marcos Gómez, el jugador de Olimpia, que está en la selección. Digo Olimpia para ir relacionando, como podemos hablar de Diego Gómez también. ¿Cómo lo ves a Diego? Diego, como siempre, el gran capitán, ¿no?, que siempre está llevando adelante el equipo. Ahora se ofreció, cuando no pudo Wilder estar con nosotros por la suspensión, él mismo me pidió, yo iba a arrancar, y yo conozco que ese es su puesto original. Él inició como número 8 en Libertad, mediocampista, atrasado un poquito, y de ahí salía, pero él pidió eso. Cuando salió Wilder del equipo del partido, aquella vez que le expulsó, él enseguida me pidió y bajó a ayudarle a Marco ahí en la contención. Carlos, en fin, todos son cosas que de repente tuvimos que cambiar rápido porque se presentaba un poquito difícil la cosa.
Carlos, el tema Independiente del fútbol y campo, ¿hubo problema de aire acondicionado en la villa donde fue? Sí, en la villa no tuvimos aire, no tuvimos... En fin, muchas cosas. Yo por eso que no estaba a la altura de una olimpiada y se me hace que siempre estas competencias son, para mí, son honoríficas. Por lo tanto, no puede haber cosas que de repente tienes que sacar ventaja de una u otra cosa por no ponerlo esto, por no ponerlo aquello, la comodidad. Y, en fin, los dos arbitrajes que tuvimos contra Israel y contra Mali, le dije, esto es, al cuarto árbitro le traía yo cortito y le decía, esto es honorífico, por lo que yo estoy viendo, se presta para suspicacia, nos está acorralando permanentemente este señor. En un partido, en el primero creo que pasó 16 minutos, en el segundo hizo 18, 8 en el primer tiempo y 10 en el segundo. O sea, agregar esa cantidad de minutos, yo creo que no sé, no se está viendo por ahora nada más, antes no había eso. En fin, se presta para la suspicacia ya, y esto tiene que ser honorífico, no puede estar pensando que el árbitro está apalabrado, y justo era contra Israel. Entonces, hablamos mucho de eso. ¿Y qué te dijeron? Muchas cosas. ¿Quién habló? No, nosotros, con el árbitro siempre estoy hablando, con el cuarto árbitro. No se puede así, se presta para pensar mal del partido, de la competencia que es honorífico. Acá no hay necesidad. Acá el atleta, el individual, los atletas tienen que vencerle al cronómetro y al rival, no tratar de arreglar con el árbitro nada, ni inventar algún resultado, no. Acá el atleta siempre viene. Y el fútbol igual, tiene que ser mejor que el rival y punto. Y no hay necesidad que el partido pasado nos acorraló con 3 tiros libres muy peligrosos al borde de nuestra área, buscando el empate. Yo pienso así, porque así es, porque fueron faltas inexistentes. Le amonesta a jugadores, a Bill le expulsó por un tropezón, y el partido de Mali hubo entradas mucho más fuertes que eso. Y bueno, Carlos, dejas una reflexión, lo que viene contra Egipto, se trae la medalla. Carlos, ¿se fue? Carlos. Como siempre digo, si querés sacarle al paraguayo de la pelea cuando le hacen carrerón, tenés que matarle. ¿Cómo? No están matando, no están dejando con vida y va a ser un bicho peligroso. No te entiendo. ¿A Paraguay había que sacarlo? Si quieren sacarle del torneo a un paraguayo, tienen que matarlo. No haciéndole estas cosas haciéndole pasar malos momentos, bajándole, subiéndole. Nosotros cargamos un camión en la villa, lleno de las maletas completo, se va a 7 cuadras y le recibe el guardia, le hace bajar toditos los bultos para cargar el otro camión. O sea, eso cuando se vio, y se contrató el camión para llevar la maleta de la villa acá a Marsella. Tenía que venir por tierra, ya todas las maletas, entonces nos veníamos nosotros tranquilos en el tren con nuestro. Pero se cargó, no sé, ponerle 70, 80 maletas. Y se va a 3 cuadras para la seguridad, lo para, entonces le cambia, bueno, viene un camión, otro camión, traen, y lo cambian ahí, no sé si se fueron a cambiar por el camino otra vez, pero para revisar uno por una maleta que salió de la villa. ¿Y en la villa cuál es? Y bueno, entonces uno dice, pero ¿de qué se trata? ¿O solamente con Paraguay es eso? ¿O a todo el mundo le está haciendo? No, que yo sepa, a todo el mundo no le hizo nada. No le controla tanto como está a Paraguay. Pero conclusión, si estamos molestando, están haciendo eso, queriendo sacarnos del torneo, no sé. Pero se están comportando muy mal los organizadores. Y nosotros tenemos voluntarios ahí al lado nuestro de franceses, pero que no tienen poder de decisión ellos. Ellos no deciden nada, ellos consultan otra vez, cuando le decimos, mira, ¿por qué esto? Pero voy a preguntar,
y así te llevan todo el tiempo. No tienen poder de decisión. Hoy pedimos salir a las 7 de acá del hotel para ir a entrenar, y justo viene otra vez la contraorden de decir 6:30 tienen que salir. La organización dice que 6:30. Puta madre, no. Entonces, ¿de qué se trata? Siempre están objetando todo lo que estamos planeando nosotros. Y si quieren sacarlo a Paraguay, ¿cómo dijiste tu refrán, Carlos? No, cuando perdimos con Japón, yo sentí feo, sentí mal, me sentí también, todo el mundo nos sentimos mal. Pero vienen a empatar Mali e Israel, empataron 1-1. Se va y viene, se va el audio, Carlos. Con Malí, yo digo Malí, dice sí. Mali. Pero creería que a partir de allí se dieron cuenta que Paraguay estaba con vida. De ese empate, creo que eso quería decir, pero justo su teléfono... Eso dijiste, Carlos. Uno de los dos. Si ganamos uno de los dos, prácticamente ya casi estábamos fuera. Ajá. Entonces, no nos quedaba otra cosa que ganar a los dos, y así lo hizo. Así hizo, el grupo así lo hizo. Los muchachos se engancharon, nos dejaron con vida. Ahora sí, el Paraguay va a ser muy bravo. El Paraguay es muy bravo. Nos dejaron con vida. Carlos, como va y que se corta, lo mejor, Carlos, gracias por todo este tiempo. Nos ponemos al día contando vos anécdotas, que seguramente la vas a ahondar una vez que termine todo. Y te dejo, ¿me podés permitirme preguntarte lo último? Sí. El que sale mal, pues. ¿Vos me escuchás, Carlos? No, tenés que pegarte más, va y viene. Pues le llamamos de porra. Gracias, Carlos, porque va y viene, pues. Quería preguntarle a ese señor del aeropuerto si tenía ganas de... Gran remate en Casa Rosada este domingo, gran feria de ventas a precio de remate, call center 021-425-566. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Estamos esperando, Cristian Ramusa, gerente de marketing de Forti, tiene que traernos la... ¿O le va a dar chau? ¿Dónde puede ir? Temple Sport, la marca más grande del país. Seguimos en redes sociales como @Temple Paraguay. Temple Sport, Doctor Salud Medicina Prepaga te ofrece una variedad de planes para que puedas sentirte seguro y protegido vos y tu familia. No esperes más, adquirir y disfrutar de una amplia cobertura médica al mejor precio. Teléfono 205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Terminó ya que largo, Carlos, se retoma. No quiero preguntarle nomás, Carlos Quise, vos que lograste el título continental y mundial. Cuando se llega a algo, vos querés algo más. Sí, el objetivo es ese. No, cuando tuviste el título, Carlos Jara, cuando le hayan la pregunta, con Carlos Jara logramos lo que no se logró. ¿Cómo te va, Carlos? Perdón, seguimos, Carlos, discúlpame, seguimos. Entonces no hay caso, carajo. Carlos, Ahí está. ¿vos me escuchás, Carlos? Sí, te escucho. Pero nos sale bien, pues dice Gustavito. Vamos a llamarle WhatsApp directo. Ya conocés los nuevos cables Cordeiro desarrollados con altos estándares de calidad al mejor precio. Si sos electricista o instalador, elegí cables eléctricos Cordeiro. Encontrarlos en las mejores ferreterías del país con respaldo y garantías de Electropar. A todo ponele Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor Bistoni. Líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, aflocatado, silicona y shampoo. Bistoni de punta a punta. Sumate a la comunidad del trabajo JMS, una comunidad WhatsApp en donde podés encontrar ofertas laborales y también compartir tus servicios en las redes sociales JMS Paraguay. JMS, la fuerza al trabajo con el respaldo de Jacomer Automotores. Pechu Burger, las hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugona, a todos les gusta. Carlos. Sí. Ahora sí sale bien. Lo que quise preguntarte dos cosas. En aeropuerto vos tuviste ya acciones como no eran solamente de palabra. Vos se te subió todo cuando te digo hay que salir de acá, ¿verdad? En el aeropuerto sí. Ese te superó los límites. Cuando... Alguien tuvo que tajarte a vos para que no reaccione de otra manera. Sí, me fui y le pregunté, le llamé al traductor y le dije, pregúntale por favor si está correcto lo que está haciendo, si él está correcto, o sea, se siente bien por lo que está haciendo, porque yo nunca he visto echarle del aeropuerto a la gente. Muy difícil. A lo mejor lo detienen a uno, pero a un grupo así como está ahí, sacarle al grupo de 47 personas, sacarle a la calle, como que no sé, tenía que ser algo raro.
No, porque No, a puede mí ser me la seguridad que entre el aeropuerto y no el Comité Olímpico. Eso puede ser propia seguridad en el aeropuerto. Digo, pregunto, Carlos. Por eso digo que no sé si fue la seguridad. No creo que sea el Comité Olímpico. Por eso no, te estoy diciendo. La No seguridad. quiero pensar eso, pero son así. La seguridad viene, ellos reciben órdenes y vienen a actuar, pero seguridad te puede llevar a un salón para estar seguro. Sí. Pero sacarte del predio, no, del aeropuerto no creo. Carlos, A un grupo tan numeroso como Paraguay y un país que está participando con mucha honra, estamos participando en una olimpiada y viene y te saca un grupo de 47 personas, no, creo que esté muy correcto. No sé qué habrá pasado ahí o quién autorizó eso. Pero sí, nos sacaron. Y cerramos, Carlos, con esto, lo que significa títulos particulares ya con los compañeros en la mesa, la medalla en Atenas y lo que viene ahora. Para vos, ¿qué significa a título personal tu presencia con la Sub-23? Y un honor, me gustaría mucho repetir esa misma hazaña o un poquito mejor. Y mucha coincidencia con el 2004 y el 2024. Para empezar era una fase, un grupo que la misma cosa, un asiático, un africano y un europeo. Entonces también allá en aquella vez nos tocó así. En fin, el segundo arquero, da la casualidad que se llamaba Rodrigo también, Rodrigo Romero, el de Atenas, suplente de Diego Barreto, y ahora es Rodrigo Frutos, el segundo después de Gatito. En fin, un montón de cosas. El presidente don Oscar Anderson era el presidente de aquella vez, ahora su hijo es el presidente de la APF, y va a ser historia también que la familia Harrison traiga las dos medallas, o si llevamos de otras medallas, las medallas olímpicas que ellos consiguieron, ¿verdad? Entonces muchas cosas, y a mí me gustaría, tengo mucha fe y muchas ganas, porque ayer tuve un día muy triste, un día muy triste, pero verle a mi guerrero, a los muchachos muy alegres y todo, me puse muy contento otra vez, muy contento, porque a ellos hay que darle todo. Es un reconocimiento que le haces público a tus muchachos, Carlos. Así es, sí, para ellos es el premio grande es de ellos, nosotros somos acompañantes. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Envíale un saludo a Elvio Paulo Rosso de manera especial, ¿sí? Le digo, sí, cómo no, él está todo el día peleando con todo, ya le tildaron de mal carácter y todo de parte del Comité Olímpico. ¿Le sacaron tarjeta amarilla a él o no? ¿Perdón? ¿Que le sacaron una amarilla a Elvio ahí los organizadores? No, está Alba la señora y ellos son los que siempre están achacando todas las acciones que tienen, y ya les mandó decir a los directivos acá, que actúan con un carácter muy fuerte, están actuando muy no sé, muy intenso, creo que son para ellos. Consideran que nadie va a estar tranquilo acá con esas cosas que nos hacen. Bueno, Mil cosas estamos pasando. Mil cosas que lo vamos a ir recordando después. Ahora te damos la libertad, Ya te Carlos. digo que con la medalla en el pecho y en el TRYD es mucho más lindo de todos estos momentos que estamos pasando. Así será, y fuerza, Carlos. Gracias por este tiempo, muy amable. Gracias Arturo. Gracias. Carlos Carazagui. Llegó el Catedral Liquida Farmacias Catedral del 1 al 4 de agosto, descuentos de hasta el 70%. Sí, escuchaste bien, 70% y con todos los medios de pago. Y por si fuera poco, hoy jueves 1 de agosto tenés un adicional en extracto de hasta 15% con tarjetas Afinidad Catedral. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Yo no le pregunté el enojo de Enciso, le hubiera preguntado. No, pero digo,
se puede interpretar de esa manera también. Lo del gesto del silencio, no sé si es una cuestión para la afición paraguaya, creo que no, pero sí para todas las contras o todos los palos a la rueda que le están poniendo a la selección. Se puede interpretar así, calculo. No, yo creo que él se enojó porque hay jugadores que no quieren salir a la cancha y reaccionó mal. Lo que hay que mirar es la reacción de Enciso post partido. Un jugador que tiene ese carácter, que está todo el día en las redes, que antes de 24 horas, antes de 12 horas o antes de 6 horas te está pidiendo disculpas, habla de cómo es el grupo, cómo están compenetrados. Alguien le tuvo que haber dicho, acá hay un liderazgo y un reconocimiento hacia Carlitos Jara, porque esos gestos te pasa y normalmente el jugador no se anima a hacer ese tipo de declaraciones y vos tenés que tocar el tema en la primera sesión de entrenamiento. En cambio Enciso llegó a la zona mixta, ya pidió disculpas. Yo estoy convencido que uno de los jugadores, otro compañero le dijo, hey, te equivocaste hermano, y si eso sucedió, bienvenido sea por el grupo. CIRA es el primer centro de rehabilitación neurológica del país con tecnología de nivel mundial. Cuenta con programas de tratamientos para pacientes con ACV, lesiones de columna respiratoria y más. Conoce más en @CIRA Paraguay o al 021-288-7555. Accede a la primera consulta sin costo. Conoce CIRA. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Ucibeyela 4623. Class Motors, una decisión inteligente. Julio Enciso tiene unas condiciones terribles. Sí, nadie discute eso. No, su gesto pasó con los grandes, pasa con los menores, te va a decir. Pero la duda en realidad no pasaba por la molestia, de eso sabíamos que estaba arreglado, sino el que sube después así, haciendo callar. Puede ser otro momento, es un desafío, una forma de jugar un poquito. Aparte, él mismo luego en su carácter. Pero todo todo el mundo usa el celular. El problema es que queremos que haga cosas que todavía no está preparado. Si él hace lo que queremos, va a ser un fenómeno. Va a costar más de $100 millones. Si él hace lo que nosotros pensamos, que comienza a decidir correctamente. Él todavía eso va a aprender. Eso le va a dar el tiempo, no le va a dar la palabra de fulano ni de mengano. Él va a ir entendiendo el juego con el correr de los partidos. Y si consigue entender, será un fenómeno. O si no, quedará en esto. Eduardo, ¿cómo te va? Comandante, muy buenas tardes. Un saludo a toda la audiencia. Y bueno, comandante, arrancamos hoy el Cátedra Liquida, que arranca hoy jueves 1 de agosto, va hasta el domingo 4, con descuentos que llegamos hasta el 70% en productos seleccionados con todas las formas de pago. Y hoy jueves tenemos, aparte de los descuentos que los clientes van a encontrar en las góndolas y los descuentos que vamos a hacer directamente en caja, todos los clientes que tengan la tarjeta del Banco Continental, comandante, aparte de los descuentos, van a tener un 10% adicional en extracto para toda su tarjeta de crédito y un 15% adicional con la tarjeta Afinidad Catedral. Así que hoy los clientes que tengan la tarjeta del Banco Continental tienen un plus extra con el Catedral Liquida, comandante. Hablamos de qué fecha. Hoy arrancan contra Catedral. Hoy arranca Catedral Liquida, comandante. Hoy jueves 1 de agosto. Y vamos hasta el domingo 4. Bueno, y hay que aprovechar, solés decir lo que hay que aprovechar con Catedral, con los precios reales, con todo lo que es y la oferta. ¿Habrá invasión ahí con Catedral por los grandes descuentos, Eduardo? Totalmente, comandante, y un dato importante, no dejen pasar, no dejen para última hora, vengan lo antes posible porque la gente, comandante, está aprovechando, salen con pañales Huggies que están con 60%, salen a 3, 4 fardos, pañales Plenitud con 60% de descuento, la gente está aprovechando, suplementos de la marca Landerfield con 45% de descuento, productos de dermocosmética también con descuentos importantes. Así que hoy es el día, comandante, vengan a la Farmacia Catedral y arranquen el mes de agosto de la mejor manera posible, ahorrando con el Catedral Liquida. Hacé tu agosto con Catedral. Eduardo, muchísimas gracias. Gracias, comandante, un abrazo y le esperamos a todos por Catedral. Sí, señor Davantice, gerente general de Farmacia Catedral. Pablo Enciso. Julio Enciso. Sí. Una condición terrible. Increíble. La gente no juega bien, pero cada vez que agarra la pelota, vos no paralizarte, te decís, ¿qué va a pasar? Cuando un jugador genera eso, y es tuyo, es de Paraguay, tenés que ponerte contento. Yo lo único que digo, que hay que
arroparle también. Más mesurado, que se llama... Eso va a aprender. Lo ideal es, yo le puedo decir... Pero le va a sacar su... Claro, cuando estás a 50 metros del arco, no gambetees. Cuando te acercas al área, gambetea. Pero la decisión es, cada jugada es distinta. ¿Cómo le pegué? Iba a ser un golazo el último y rato. después vos tenés que tener Gómez o detrás, o si juega Lucena o Viera, detrás de él. Cuando él tiene la pelota a 4 metros de distancia. Cuando él pierde la pelota, vos tenés que presionar. Bueno, pero vamos a verle pero ahora mañana tu jugador, al 6. El Lenny. ¿Y qué tal, pibe? Y ya no tiene mal despliegue de otros tiempos. Yo vi el partido ante España y... Yo insisto, de las llaves que están ahora armadas, la llave más accesible la tiene Paraguay. Paraguay no tendría que tener problema con Egipto. Yo no, Miren las otras llaves. Acá lo lindo es el pensamiento de Carlito Jara. Es decir, dentro de la escasez, porque tiene 2 jugadores suspendidos, arma la figura... No el 4-4-2. Porque yo siempre digo que porque es reciente, Colombia te dio una clara demostración cómo se puede defender contra Uruguay, con un hombre menos, que es lo que planteó su técnico. Entonces acá lo único que pensamos es el 4-4-2, 4-5-1 para defender. Él mañana juega 4-3, le va a poner 2 volantes que se van a alternar, ya sea Julio o Diego Gómez, en tomarle al 6 de ellos, porque como no le puede decir a uno solo, porque son desordenados a la hora de marcar, Perfecto. y entonces el que está más cerca lo va a tomar. Y eso habla de la claridad que tiene Carlito Jara para armar el equipo con las piezas que se Y mucha fe disponen. tiene. Y claro, porque sabe que el equipo del grupo está... La característica de él es muy positivo, Arturo. Siempre piensa en positivo. De todo lo malo, él siempre sabe algo Y positivo. ojalá le vaya bien. Está Cristian Ramusel. ¿Qué tal, Cristian? Todo bien, ¿y ustedes? Bien. Ya, trotando. ¿Para qué te pones auriculares si me escuchas bien? Te escucho mejor acá. Ay, brillante. ¿Qué tal, Cristian? Bien, bien, bien. Contanos pues, Rae, por favor. Bueno, es la época del año, Carolín, siempre innovando, tratando de traer cosas nuevas para que la gente siga con la tradición y la costumbre paraguaya. Y este año es un libro de recetas. Es un libro de recetas que trae 2 Carolín, uno tradicional, después te cuento de este, y trae 5 yuyos en una botellita. Cada yuyo tiene un efecto. Si tenés mal de amores, menta. Lo ideal es poner los 5 yuyos en el los 5 yuyos en el Carolín, pero ponerle un poquito más según cuál es el mal que te afecta. Mal de amores, menta. El 2. El 2, romero. Si tu equipo no va bien, la selección, tu equipo de fútbol de primera, del exa o lo que sea, reforzar romero. El 3, verbena. Si tenés problemas de salud y querés estar bien, le agrega un poquito más de verbena. 4, cedrón Paraguay, si te va mal en el trabajo, en el estudio. Y 5, que es el más importante, es catuaba, que es para el Carolín Levantol. Si hay problema en el deseo, tenés problema con la pareja o no funciona, entonces... ¿Y ese Levantol cada cuánto se toma? Y ese se toma una vez al año y con el Carolín ya te sirve para todo el pasa a año. ustedes? Pero a usted Son no hace falta 5, eso. pero dejate, ¿cómo vos sabemos? ¿Y quién les enseñó eso, Cristian? Hicimos una investigación con los yuyeros del mercado, porque el Carolín es caña ruda y limón, pero siempre viene un poco reforzado. Y se ponen distintos yuyos para miles de beneficios. Qué bien. Tomamos los 5 un poco más frecuentes y vimos el beneficio de cada uno, entonces le asignamos para qué mal. ¿Cuál va a tomar, Arturo? Y déjame no pensar. ¿Sabes cómo son los perros los oyentes y eso? Allá entró Germán. Esto que está ilustrando vos es gente experta, ¿eh? Sí. Es gente Hablando bien en serio. Sí, y que ya son segunda, tercera generación de yuyeros, ¿verdad? La persona con la que nos asesoramos, ya la abuela, era yuyera del mercado, tiene un local tereré literario, se llama en el medio del mercado 4, y que tiene todas estas bebidas durante todo el año, ¿verdad? Tienen las bebidas ya preparadas con yuyos, y nosotros incorporamos eso un poco a lo que es el Carolín para darle un toquecito diferente. Y me olvidé decir, la novedad es el Carolín frutos rojos. Frutos rojos, ron frutos rojos, lanzamos hace 2 años y reventó, y ahora... ¿Y qué cantidad hay que tomar esto, Cristian? 7 tragos. 7 sorbos, 7 tragos, según la capacidad de cada uno. Trago corto, trago largo, pues son 7 que tenemos que tomar hoy 1 de agosto para limpiar la sangre y espantar toda la mala onda. Y le reforzar con el yuyito según tu problema. Mal de amores, falta de deseo, salud, trabajo, deporte. Romero veníamos tomando en estos días y funcionó, parece que la selección le fue mejor.
Así que hoy hay que reforzar un poquito para ver si mañana pasamos a la siguiente Eso ronda. compartimos con los compañeros. Esto dejamos con los compañeros y hay una cajita para sortear hoy ¿Dónde está la al caja? mediodía o en la previa de la Y transmisión. dejanos hoy, por favor, pero ¿cuántos trajiste acá? Es ese. Acá 5, estos 3 y 2 afuera y después hay carrulín suelto para el rollo. Y para los oyentes, ¿cuánto hay? Porque están expectantes, pero los muchachos van a Y llamar con el tenemos niño. esos 2 para los oyentes y estos 3 acá van a repartir entre todos. Muchísimas gracias, Cristian, Gracias, a Cortina, a todos ustedes, muchísimas gracias. Me agrada mucho tu gesto, tu ilustración. por el espacio de siempre. Muchísimas gracias. Gracias, Cristian, muy amable, gerente general de Fortín, Cristian Ramos. Gracias, Cristian. Adiós. Muchas gracias, muy amable. Vamos a sortear después. Y también tenemos los otro. Gracias, ¿ya viste vos? Vámonos. ¿Y Darío dónde se fue? Va a grabar. ¿Qué dijiste vos, Carlos, de la selección? No, la propuesta de Carlito Jara, independientemente que Egipto sea más o sea menos, dentro de las posibilidades de disponer solo 16 jugadores, arma lo que yo considero lo mejor que podía hacer, es decir, el 4-3, 3 volantes, que le va a dar un aplomo, porque hay que tener en cuenta que Paraguay ha sentido, independientemente a su mal día de ayer, ha sentido el trajín de la competencia, porque se está jugando cada 3 días y el futbolista paraguayo que no se guarda nada normalmente, y como no sabemos defendernos con la pelota, nos desgastamos mucho más que cualquier otro equipo, porque esa es nuestra característica y ese es un perfil. Independientemente de lo que pasó ayer, yo igual hubiera dicho, el problema de Paraguay, cuál es la respuesta física que vamos a tener para el partido de mañana, y con Gómez y Enciso ahí tener capacidad de gol, es decir, cualquiera de los dos te van a hacer un gol en cualquier momento, y a Pérez no le podía sacar, que hablábamos ayer, porque es el que le hace el trabajo de sucio, presión, sí. Es fundamental dentro de su engranaje. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, dos locales, Casa Central, UCB, Yalaca, Sierra y 2 de Mayo, Asunción, y Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López. Teléfono 607-731, Wilmar SRL. Ferropar S.A. con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordad que Ferropar es la solución. Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio. Teléfono 220-737-8. Ferropar S.A. 43 años construyendo contigo. 1221. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consulta los partidos en aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia todo. Ahí está Darío, Simón, si te querés, y nosotros vamos a ir. Ahí te está esperando Simón. ¿Quién postea? Yo difiero un poquito de Germán, decía la llave más fácil. Y la verdad que la más accesible, la verdad que hay que verlo antes. Viene de ganar la España. Esta Pero selección España de Egipto, es cierto, alternativa. España alternativa. Yo de es todo lo cierto. que vi, yo los vi a todos, Pancho. Pero y sigo sí, insistiendo, yo también la llave más accesible la tiene Paraguay, porque Egipto le ganó a España a una suplente. a una selección egipcia que no tiene muchos goles en contra, hay que decir. Sí, ahí basa su juego, justo eso iba a decir. O sea, defensivo, es solidez defensiva. Un equipo que defiende más de lo que muy bien, ataca, así obviamente. Pero no tiene, por ejemplo, la circulación o la velocidad de Japón. Lo No, veo eso no. un punto No, por no, debajo. no, hay un- Sí, yo coincido con Carlos que a esta altura el tema físico va a ser importante. Si la recuperación fue mejor, Egipto quizás tenga una ventaja. Pero la vez pasada ante España era 3 volantes centrales, el Neni el que distribuía, ya no tiene más tanto despliegue y sí tiene extremos rápidos. El que hizo los 2 goles, del otro lado lo mismo. Ahí quizás estaría el cuidado. Y Francia para es la mañana. local, es la candidata, es otra llave Sí, difícil. del otro lado. Por eso de todas las llaves, para mí Paraguay tiene el gran camino para poder pasar de fase. Para mí el rival que va a tomar, hay que jugarlo, en el fútbol no hay nada, no existe el partido fácil, pero Paraguay con lo que demostró y lo que vi de Egipto, tranquilamente Paraguay puede ganarlo al partido. Son como mínimo son fuerzas parejas en el análisis general. Cuando uno mira que son unos genios como pronostican lo que la casa de la apuesta, le da bastante parejo, con leve ventaja para Egipto. De eso te da una idea de lo parejo que es la llave. Persona no grata. La Comisión Directiva del Club Deportivo Santaní declara persona no grata en la ciudad de San Stanislao al profesor César Castro por su conducta antiética y antideportiva. Porque se fue jugó el partido y después se fue al otro lado.
Jugó Sí. dirigiendo Ese mismo día, güey. a Santaní, Sí, fue a sí, Calapegua. a Calapegua. Terminado el Exactamente, partido. sí. Imperdible en Asunción con el Bambino Pons contando anécdotas increíbles de la Premier League y del fútbol mundial. Hoy jueves 1 de agosto, 20 horas en Boticario Bar Lirio, esquina Bulnes y Balutín. Ventas entradas en tuti.com.py. Incluye Meet and Greet, es una producción RPM. En Paraguay el clima es inestable, por eso Luomo con su nueva versión nos ofrece versatilidad y comodidad. Conoce la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno con Luomo. Redes sociales @LuomoPY. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes para los diferentes métodos y etapas de cultivos, suelos y condiciones climáticas. Síguenos en Facebook e Instagram como Solaris Fertilizer Paraguay. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751 Casi Kubitschek. Llámenos al 729-6060. Estamos en Facebook y X. Fleming. Billetera personal, ahora personal Pay, aprovecha hoy el 30% de 30 euros pagando con QR en Bigi. Personal Pay, conexión con tu plata, conexión total. Un detalle a tener en cuenta que si el partido termina igualado hay tiempo extra, también para ver la cuestión física, o sea, de media hora más con todo el trajín que viene acumulando en la selección paraguaya, de hecho todos los equipos, pero a tener en cuenta, mañana hay tiempo extra a partir de esta ronda, si es que terminan los partidos igualados. El que llegó o que llega, suponiendo lo físico, mejor es España, que le dio descanso a su gente. En Comercial Economía San Lorenzo tenés alimentos, bebidas, bazar, cotillón y mucho más. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julio Miranda Cueto. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py. Ahora a través de Banco puedes cargar tu billetera Tigo Money desde cualquier banco o entidad financiera a través de una transferencia. También puedes transferir dinero a cualquier entidad. Banco crece desde la raíz. Qué buena es esa sensación de sentirse protegido y sabes que es posible. Como el equipo que juega tranquilo, que juega bien arriba, porque hay una defensa bien preparada. Rugby Local, al más estés donde estés. Más información al 0982-23-23-23. Lactolanda ganó la primera edición de los premios Top Seller, otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados, como la marca más elegida del año. Disfrutemos todos los días Lactolanda. La marca número 1 en lacto es el sabor que el Paraguay prefiere. Pancho, tenemos de Fortín. Allí... Sí. El kit, las recetas contra todo mal. Allí, la receta contra todo mal. Tiene el kit, bueno, fantástico. Viene con, a ver, las dos cañas Fortín, una de frutos rojos, otra del Carrulín y el otro Carrulín frutos rojos. Ah, espectacular. Y con las hierbas medicinales también. Es el aditivo. Este es el aditivo, claro, vos le vas cargando, le mezclas y después para adentro, ¿verdad? 618-4700, 618-4700 los oyentes y hacemos el sorteo correspondiente de Fortín. Está el primer oyente, Vince Gustavito. Hola. Hola. Señor, ¿su nombre? Gilberto Belloso. Últimos tres, Gilberto. 871. Anotado. Cuenta regresiva, atención capeteños de la Ruta 2, llega la nueva sucursal del Ahorrazo Supermayorista para cuidarte el bolsillo. Ruta 2, kilómetro 21 y medio, esquina Monseñor Darío Céspedes. Los mejores precios y la mejor atención. El Ahorrazo Supermayorista te ayuda a ahorrar de verdad. Queridos oyentes, si alguno de ustedes ya es afiliado a la Caja Mutual y por alguna situación ya no pudiste pagar tu ahorro para jubilación, hoy te damos la opción de ponerte al día. Aprovecha este agosto, escribinos o llamanos al 218-4000. Caja Mutual. Más oyentes, hola. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿su nombre? Rocío Bordón, 555. Correcto, Rocío, anotada. Cuando el dolor llega, Quitadol Forte se activa, acción analgésica y antiinflamatoria para cada dolor en Quitadol, de venta libre en farmacias. Laja, nuestra calidad, su seguridad. Con el arquero Olimpia, ¿verdad? Sí, con el Espino. Se está yendo ahora, a punto ya. Con opción a compra, ya es oficial, se va. Está trabajando para que pueda viajar este fin de semana. Prepárate para un futuro y una oportunidad que hace que nuestra universidad sea única. 20.000 alumnos, profesores altamente calificados, más de 42.000 egresados. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. En la ciudad de Vileta contamos con zona residencial, servicios básicos en puertas, calles principales empedradas. Con salida a rutas importantes, no Italia, acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Más oyentes, hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿tu nombre? El Barrios 802. 802, anotado, Cristian. Decir bienestar y certeza exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Santa Elena te premia con un espectacular 0 kilómetro, viajes al Caribe, Play 5 millones en efectivo y muchas botellas de regalo. Participas enviando un SMS al 44405 con las letras SH y el número de lote de tu botella y gana con vino Santa Elena. Ahora están con el contrato con la gente de Belgrano
Y es posible que a las 6 en el extra, niño, Hugo Peta, hable con nosotros. Llegó el agosto liquida con precios que solo en Tupi puedes conseguir 2, 3 y 4 de agosto, los precios más bajos y exclusivos. Te esperamos en el salón de ventas más variado del país. Viernes 12 de 7 a 20 horas, sábado 3 de 7:30 a 18 horas y domingo 4 de 10 a 17 horas. Llámanos al 569-9000, la gente sabe. Más oyentes, hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, señor, su nombre. Juan Emilio Ojeda, 738. Juan Emilio Ojeda, vamos 2 y 2 por una cuestión de tiempo, Darío. Siguiente para que nos esperen mucho los oyentes. Hola. Hola, Jorge Núñez. Últimos 3, Jorge. 778. Correcto, anotado. La familia multivitamínicos más completa recupera la Z Mujer Salud y Belleza, recupera la Z Hombre Mayor Rendimiento, recupera el energizante y fortalecedor cerebral, recupera el naranja, recuperación y vitalidad. Activa tu energía extra con recuperar y lograr lo que te propongas. Calidad Papasa. Con Tokio nos ponemos las 10 de julio a agosto comprando Smart TV y te vas la camiseta oficial del Albirroja. Directo y sin sorteos. Comprando otros productos puedes llevarte termos y auriculares de edición limitada. No esperes más y ponete a 10 con Tokio, sponsor oficial del Albirroja. Con cubiertas como te manejas sin preocupaciones, te da 180 días de garantía especial contra daños en el camino. Avanza siempre con cubiertas como encontrarlas en Chacomer y todos los distribuidores del país. Más oyentes, hola. Buen día, niño. Buen día, niño. ¿Cómo está, señora? Feliz día de los abogados para todos. Y Juana Cabrera, 375. 375, correcto, señora Sí. Juana, está anotada. Siguiente, hola. Hola, niño. Marcelo Bael es mi nombre. Marcelo, últimos 3, Marcelo. 516. Anotado. Si sos ciclista y te estás preparando para el campeonato de ciclismo en Félix Pérez Cardoso el 3 de agosto, conseguí tu póliza de ciclista desde 145.000 guaraníes con Panal Seguros. Escribinos al WhatsApp 021-439.000. Pedalea seguro y sentí la verdadera confianza. Vení a divertirte en Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, la mejor atención, karaoke y restaurante. Estamos en el Shopping del Sol y en slotdelsolonline.com. En un mundo lleno de prisas, la felicidad está en los pequeños detalles. BCP te invita a redescubrir esos momentos que iluminan tu vida, porque los detalles cuentan y en ellos reside la verdadera felicidad. BCP, detalles que iluminan tu vida con respaldo de garantía del grupo Luminotecnia. Más oyentes, hola. Buenas tardes, niño. Wilson Maldonado, 524. 524, correcto, Wilson, anotado. Siguiente, hola. Ramón Balbuena, Últimos 3, Ramón. 618. 618. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanza siempre con Kenton, Chacomer, respaldo total. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de PH laminados, con carpintería en aluminio para fachadas y más. Seguinos en Facebook e Instagram, llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Indalco, seguridad industrial, zapatones Flacol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y más. Supercarretera Camino Hernandez, 800 metros del viaducto, kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Hola. Hola, sí, Luz Godoy, sí, 770. 770, correcto, Luz. Llegamos a la llamada 10. Vamos a hacer el sorteo y se va el primer kit especial de Fortin con el Caruli correspondiente. Eri Chama, Federación de Fútbol del Segundo Departamento de San Pedro, Liga Deportiva General Aquino del Fútbol, campeón oficial 2024. Eri Chamas, campeón. Campeón. Ya, eres bien. Niño. ¿El número? Sí. Número 9. El número 9, el ganador o ganadora es Ramón Balbuena, ganador 618. Ramón Balbuena 618 es el primer ganador del kit especial de Carolina de Sporting. ¿Cuánto tenemos ahora? Ahora nos queda otro kit, señor. De 10. Así mismo. Métele pues. 618, 4.700. 2. Ahora el primer ganador. Queda uno más. Métele pues. Hola. ¿Están los oyentes, Gustavito? Hola, Habilitamos. niño. Señor, tu nombre. Rodrigo Arámbulo, 770. 770. Correcto, Rodrigo. Estás anotado. Siguiente. Hola. Hola, Celeste Caballero, 164. Celeste. Y juega un tal León. Se escucha todo, señor. Celeste Caballero, los últimos 3. 64. Repetime.
164. 164. Ahora sí, Celeste, gracias. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicatura superior, talleres de actualización profesional. Comunícate al 510-971-2. Tu pasión por el fútbol no conoce límites ni imposibles y Isuzu tampoco. Mi camino, mis reglas. Agenda tu test drive, representa Automotor. Hoy no pega a hacer nice y aclaramos y le aplicamos una costilla a un guisacho. Obvio con la mejor carne 100% tequeña. Shorty Beef pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Shortitzer. Vamos con más oyentes. Llamada 3 en esta segunda tanda. Hola. Hola. Sí, señor, su nombre. Buenas tardes. Edgar Fernández. Últimos 3, Edgar. 784. 784, correcto, Edgar. Siguiente, hola. Hola. Buenas tardes, ¿nombre? Oscar Ayala. Oscar, últimos 473. 3. Correcto. Midea, la marca número 1 en electrodomésticos del mundo, te ofrece su línea de alta innovación con hasta 3 años de garantía, aires acondicionados, heladeras y más de 100 productos que hacen tu vida más fácil. Midea, sponsor oficial del Manchester City. Representa y distribuye Britannia. Claro, niño, porque digo, estaba viendo otro tiempo acá que tenemos Dani Maciel que viajó a Brasil, Cecilio Domínguez, para una mejor recuperación. Descárgala, vamos de Ecopetrol, carga por 150.000 y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo que puedes usarlos en el instante en tu próxima carga. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Ven My Flores con usted siempre los 365 días del año, las 24 horas. Ven My Flores General 1640, teléfono 496-553 y Mariscal López 671-767. Seguinos en Instagram como Ven My Flores. Más oyentes, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, sí. Luis Barrios, 802. 802, anotado Luis. Siguiente, hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Su nombre? María González, 555. Anotada. El agosto liquida llegó a Punto Farma desde el jueves 1, hoy hasta el domingo 4 de agosto podés ahorrar hasta el 70% en todas las categorías, perfumes, cosméticos, productos para el cuidado de salud y mucho más. Ingresa a puntofarma.com.py. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Cubiertas Yokohama, mejor relación precio y calidad presente en las mejores competencias del mundo. Comunicate al 619-0000. Cubiertas Yokohama con respaldo de garantía el grupo Toyotoshi. Señor Ramuse, gracias. Tenemos los premios Fortín. ¿Cuántas llamadas, niño? Hasta aquí 6 de la segunda tanda. Y después que tenemos un sorteo de... Después tenemos de Ferropar. ¿Y qué? La tradicional, la maca paraguaya. Brilla. Hermosa maca paraguaya Ferropar. Gran rematón de Bristol 2, 3 y 4 de agosto. Miles de productos bajo el precio de costo con descuentos de hasta el 70% al contado con tarjetas de crédito. Viernes 2 y sábado 3 de 8:30 a 17 horas y domingo 4 de 9 a 13 horas. Avelino Martínez, Casita Tipo San Lorenzo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimark. Accesorios de la marca Keko, Santé, Positrón y otros. Con Erimark sacarle el máximo provecho a tu vehículo. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hola. Hola, niño. Más oyentes, ¿cómo estás? ¿Tu nombre? Berlis López, 982. 982, correcto, Berlis, anotado. Siguiente, hola. Hola, niño. ¿Cómo estás? ¿Tu nombre? Te habla Hipólito Osorio. ¿Cómo estás, Hipólito? Últimos 3. Muy bien, usted. 926. Súper bien, 926, anotado, señor. 2 y cerramos. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000, ingresa a unisal.tu.py. Cantables, expertos en pisos cerámicos y porcelanatos. Cerámicas clase A desde 28.900 guaraníes. Porcelanatos clase A desde 67.500 guaraníes. Y clase B desde 57.500 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. O por la llamada 9 y 10 a continuación. Hola. Sí, Jaime Chaparro, 165. 165, anotado, Jaime. Siguiente, hola. Hola, Larisa Caballero. Larisa, últimos 3. 561. 561, anotada, Larisa. Pásate ya a Salud Protegido, tener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. El que entra por Brogue, el que se lastimó. León juega. Rodrigo Melgarejo va a jugar por... ¿Después de cuánto tiempo, veo? Después de la lesión en el Superclásico. El año pasado en el Apertura. Con la jugada con Fernando Cardoso. Sí. El ganador de Fortinet, Germán. Número 5. El 5.
Luis Barrios 802. Luis Barrios 802 es el segundo ganador. El primero Ramón Balbuena 618 y ahora Luis Barrios 802. Tienen que pasar por O'Higgins atrás de Telefuturo y retirar los premios. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte bloquea. Polios Amanecer de Granjeros Campo 9. En cada camino hay un Supli con 69 años de trayectoria y 27 sucursales en todo el país. Ahora también en Lambaré te esperamos en Cacique La Pared, esquina Testanova, con descuento en la atención personalizada que nos caracteriza. En cada camino hay un automóvil Supli. En San Justo de Arroz tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, ángulos, plancholas, chapas. Distribuidor autorizado Cemento Alimí. Acceso Surcas y Perpetuo Socorro Ñembú. Mili Empeños, venta de reloj, joyas de oro y plata, empeña mejor cotización. Sarmiento Casi Profesor Cabral Concepción, Mili Empeños. La mejor opción para instalar su industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Al momento de seguir una carrera universitaria, pensá en La Serrana. Busca la formación integral de profesionales altamente calificados y éticamente comprometidos con la sociedad. Ingresa a serrana.edu.py. Si no quieren sacar, dijo, tendrán que matarnos, dijo Carlos Caracas. Sí. Y aquí lo dijo en fútbol a lo grande el técnico monumental, el técnico de la selección sub-23. Si quieren sacarle del torneo a un paraguayo, tienen que matarlo. Acá dijo monumental. Todas las buenas historias comienzan ladrillo a ladrillo en Concasa. Nuestra especialidad es brindarte atención especial y los mejores materiales para que puedas construir con tranquilidad un gran futuro. Concasa, construyendo historias. Este domingo 3.350 millones en premios, 2.100 millones en el poderoso, duplicamos el grandioso y salen 5 Plays, 5 iPhone 15 Pro y sueldo por un año para 3 ganadores. CNT, el poder de cambiarse por Emoy. Yerba Mate San José trae desde Paso Yubay la tradición y el sabor para el país y el mundo. Disfrute sus sabores tradicionales y compuestas, con 2 años de estacionamiento en variedad y envases únicos en el mercado. Yerba Mate San José, una experiencia inolvidable. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Celebremos juntos por los lazos que nos unen con Álamos. Importa, distribuye en Paraguay frutos de los Andes. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Revoluciona tus pasos con los calzados Michelin. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa Luego, SR. Gustavito, vaya a trabajo editado para lo que dijo Carlos Carras ayer, cómo está el ambiente, todo lo que están pasando. Si quieren sacarle del torneo a un paraguayo, tienen que matarlo. Yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de venta del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. El Sol Seguros reafirma su compromiso todos los días. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. Protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Si no puedes acercarte a La Ferré se acerca a Boca Peno, a sucursal en Asunción sobre Artigas 1880, Casa Ramón Gómez Caballero. Herrero que se respeta siempre pasa por La Ferré. Si cierro, sabes bien que tenemos en La Ferré. Pero también para repasar que nos confirmó ya el equipo, porque muchas veces los entrenadores andan con misterios, él no tiene nada para guardar. Va a jugar Lucena reemplazando a Marcelo Fernández y con esto por delante o abiertos en algún momento Diego Gómez Enciso. 3 volantes centrales. No, va a jugar por de medio para arriba, sí. dos enganches. Doble enganche. Voy a tener el equipo completo. Y ya dijo José, sí, o sea, confirmó ya. es lo que dijo del medio para arriba, nos falta la defensa. Y atrás lo mismo. Alan, Balbuena de Jesús y Rivas, y en el arco Gatito. Son los Balbuena, Fariña, Núñez. No, Alan Núñez, Balbuena de Jesús y Rivas en el fondo. Después Sí. los 3 volantes centrales, Lucena, Marcos Gómez y Wilder Viera, Gómez, Enciso y de 9 Marcelo Pérez. Sí. Ese es el equipo. No te quedes sin gas. Energy Gas llega hasta tu casa, no hay más, son seguras y tienen el peso exacto. Pedí tu delivery al 021-728-9228, el asterisco 457. La instalación es gratuita. Energy Gas. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Lo que ¿Y en el quería banco quién plantear- queda? Y queda Alexis Cantero, Gilberto Flores, Fernando Román Y tiene Parsajú. Son los 4 que van a estar en la Y banca. Frutos. Y el arquero, por supuesto. No nos olvidemos del arquero, Carlos, por favor. Te tengo que dejar picando Por para que favor, meta un Carlito. bocadillo. Lo que Te hice quería- a propósito, te dejé picando para que meta ahora bocadillo. entendí, ahora entendí. Lo que quería plantear, porque yo decía, en algún momento abierto, si necesita defender Paraguay, no va a ser 5 en el medio y se abren y ahí completan o no. O con Enciso y Diego Gómez No, es difícil no. pensar eso, pregunto. Lo que pasa es que Gómez, cuando no. jugás con 3 en el medio, cuando defendés con 7, si te ataca con 8, tenés 3 para que de contra la voz le liquide.
Lo que hace el volante por derecha, en este caso creo que va a jugar más Lucena ahí, cierra la parte del medio para que vaya el que conduce la pelota a chocar con tu lateral. Y entonces el volante central también se corre hacia la zona, es decir, hace un triángulo, que es lo ideal en la marcación. Cuando un equipo vos ves que hace un triángulo en la marca, ese equipo está bien parado. Para que cuando se mire tele, fíjate en ese detalle. Si se armó el triángulo, no hay forma. Pero ese es lo que buscan todos los entrenadores, ese es el ABC, te voy a decir. Entonces, si va por afuera, termina tocando con tu lateral. Y si va por el medio, la ha ido a agarrar. Se inclina más, no queda en el callejón del 8 a 20 metros de distancia Lucena. Se va a ayudarle al lateral. Y su seguro Chaco, Mariscal Pescas y Coronel Cabrera, teléfono 605-600 y su seguro Chaco. Centro de Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general. Ferretería todo para el profesional, Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. 12:43. Se acerca el tan esperado fin de, qué mejor que celebrar con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán. ¿Sabes cuál? Chorizo farritero Pizza, probaste, ¿te gusta? Tenemos 10 llamadas. ¿Cuál es el premio ahora? Ahora una maca paraguaya de... Aquí voy a subir, señor. ¿Ya pusiste en el Twitter? No, porque estaba pasando el equipo, pero ahora voy a poner el premio. Bueno. El equipo. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora, teléfono 021-634-544. Rentamag, una herramienta más en su obra. Luego tenemos nuevamente las palabras de Carlos Jara Siguer, técnico sub-23. Grupo Crisma, más de 25 años juntos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. El kit Carolín de Fortín trae yuyos contra males, menta para el mal de amor, escatuaba, aumenta el deseo, romero para los malos resultados deportivos, verbena para la salud, cedrón para el trabajo. Potencia los efectos con el nuevo Carolín Frutos Rojos. Sin Fortín no es Carolín. Con Comis y Par podés acceder al crédito de consumo con tasa de interés del 18,5%, hasta 72 meses de plazo, cuota solo de 23.000 guaraníes por millón y otros beneficios exclusivos. Contacta al WhatsApp 021-248-8000. Comis y Par, tu mejor opción. Cerro Porteño arranca hoy con probable Martín en el arco. Martín Arias. Alan Benítez, va Melgarejo y León. Enzo corre al medio. Carrascal, Deli Rodríguez, Ferfer y Turbe. Churino da Costa. Churín creo que va a jugar. Ahora siempre el mismo dibujo de vuelta. ¿Qué querés que te diga? Si vos estás enamorado de Manolo. ¿Por qué no le Yo creo decías? que va a ser la Costa, Yo no estoy enamorado. Yo valoro cuando veo cosas. Espera un ratito. Manolo, el españolísimo. ¿Está enamorado de Manolo? Para resaltar su nacionalidad. No, mentira, la bola. Europeo. Y se está equivocando mucho. Sí, Pero, no, por ejemplo para mí. Pero no es por esto. No, pero yo. Por lo que vemos ya es. Sí, que estoy de acuerdo contigo, pero a mí me gusta también, antes que sucedan las cosas, analizar un poquito. Yo digo nomás. En esta escasez de jugadores de Cerro, ¿por qué no hace 4-1-4-1? Si él necesita ganar. Y tiene jugadores para jugar 4-1-4-1. Con Carrascal, que vos le decís, imagínense, Carrascal no tiene mucho recorrido. No es lo ideal para jugar con ese esquema. Ni él, ni Costa, ni Churín. Pero vos necesitas para jugar 4-1-4-1 un gran volante central y un gran 9, un pivoteador. Que es más Costa que Churín. La Costa. Entonces voy a decir... A Carrascal, vos no te vas a ir al ataque, pero vos tu límite es una línea imaginaria donde termina el área grande, proyectar esa línea por todo el campo, y tenés Iturbe a la derecha, Ferfer para marcar al primer volante o al que quiera del lado donde caiga el volante interno del equipo rival, le tenés a Derlis Rodríguez o a Fariña, y tenés a la izquierda a Derlis Rodríguez y a Fariña. Y ahí tenés tu equipo. No tenés que hacer tantos movimientos de llevarla a Enzo a... Ahora los que juegan tienen que estar a la altura también, Carlos. Es una cuestión de rendimiento. Y decidí entre Fariña... ¿cómo se llama? Fariña. Derly Rodríguez pero decidí entre Fariña y Alan Benítez nomás. Atención Asunción, Gran Asunción y Ciudad del Este, te llega la Feria Petersen, descuentos imperdibles hasta el 3 de agosto en todas las sucursales Petersen, más info en @petersenpy, petersen.com.py. Perro Palco en 23 años, ¿verdad, niño? Sí, una hermosa hamaca paraguaya, se puede observar la foto allí en el Twitter o X, ya hoy de Fútbol a lo Grande, la hermosa hamaca que regala Ferro Par por su aniversario. ¿Y cuándo? 15 llamadas, o 10.
Una cuestión de tiempo, creo que 10, señor. 10 llamadas, ¿qué número, niño? 618-4000. 10 llamadas. Celebra con nosotros nuestro 64 aniversario porque nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más valioso, tu hogar y familia. Aún nos has asegurado, ingresar rumbo.com.py. Búscanos en redes sociales, Rumbos S.A. Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Hoy jueves en Supermercados Stock y con Banco vas a 25% de descuento con tarjetas de crédito en todos los locales y en todas las categorías. Compra también en stock.com.py. Supermercados Stock, lo bueno para vos. Claro, oyente, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido a Centurión 349. 349, gracias, señora, anotada. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Televisor HD Play de 43 pulgadas Smart, antes cuota 234.000 guaraníes, ahora solo 16 cuotas de 185.000 guaraníes. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Más oyentes, hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, señor, su nombre. Alejandro Aguilera, 691. 691, anotado, Alejandro. Para vos que estás de aquí para allá, que estás todo el día en la calle, llegó la Fórmula Shell Super que rinde hasta 13 kilómetros más por tanque. Probar la nueva y mejorada Shell Fórmula Super Shell, mejor por lejos. Tus electrodomésticos deben ser Jan, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa, distribuye Globo ya. Apracur es la solución más efectiva para los cambios repentinos del clima, porque la fórmula avanzada de Apracur alivia de inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Salvate con Apracur. Más oyentes, hola. Hola, Larisa Caballero. Últimos 3, Larisa. 561. 561, anotada. Gran remate en Casa Rosada este domingo, gran feria de ventas a precio de remate. Call Center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Temple Sport, la marca más grande del país. Síguenos en redes sociales como @Temple Paraguay. Temple Sport. Doctor Salud Medicina Prepaga te ofrece una variedad de planes para que puedas sentirte seguro y protegido vos y tu familia. WhatsApp 0982-475-888. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Más oyentes, hola. Señor niño. Señor, ¿tu nombre? Oscar López. Oscar, últimos 3. 127. 127. Anotado, gracias, Oscar. Ya conocés los nuevos cables Cordeiro desarrollados con altos estándares de calidad al mejor precio. Si sos electricista o instalador, elegí cables eléctricos Cordeiro con respaldo de garantía de Electrobar. A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor Bistoni. Pedidos al 0983-119-720. Conoce más en bistoni.com.py. Súmate a la comunidad del trabajo JMC, una comunidad WhatsApp en donde puedes encontrar ofertas laborales y también compartir tus servicios en las redes sociales JMC Paraguay con respaldo de Chacomer Automotores. Más oyentes participando del sorteo de la marca paraguaya, gentileza de la gente de Ferropar que está de aniversario. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. ¿Su nombre? Rafael Benítez. Rafael, últimos 3. 154. 154, anotado. Pechu Burger, las hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechu Gona, a todos les gusta. Llegó el Catedral, liquida Farmacias Catedral hasta el 4 de agosto. Descuentos de hasta el 70%. Sí, escuchaste bien, 70% de descuento. Y con todos los medios de pago. Delivery 627-7000. En Farmacias Catedral, vamos a cuidarte. Más oyentes, hola. Maltecó, niño. Maltecó, ¿tu nombre, señor? Gilberto Belloso, 871. 871, gracias, Gilberto. Si sos beneficiario de Asismed y estás buscando mejorar tu estilo de vida, en el Centro Médico Santa Julia contamos con tratamiento de la obesidad y cirugía bariátrica, atención integral con profesionales de nutrición, psicología clínica, médica y más. Entérate en @Asismed.py, Asismed toda la vida. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Avenida Ucibeyala 4623. Búscanos en redes sociales como Class Motors. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. 2 locales, Casa Central, Ucibeyala, Casi Rey 2 de Mayo, Asunción. Y Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López. WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Niño. Más oyentes, hola. Hola, niño. Señor, ¿tu nombre? Pedro Gamarra, 918. 918, anotado, Pedro, muy amable. ¿Quién regala la maca, niño? Ferropar, señor. 43 años de aniversario. Sí, señor. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordá que Ferropar es la solución. Sucursales en Asunción, Artigas, Casi Sargento Martínez, San Bernardino, Avenida Guillermo Námane, acceso sur, casi 1 de mayo. Ferropar S.A. 43 años construyendo contigo. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar todos los deportes, poniéndote un extra de motivación. Ingresa a aposta.lea. Apostala a ganarlo, cambia todo. Más oyentes, hola. Hola, niño. Señor, ¿su nombre?
Adolfo Paredes, 712. 712, anotado Adolfo. Imperdible en Asunción con el Bambino Pons, contando anécdotas increíbles de la Premier League y del fútbol mundial. Hoy jueves 1 de agosto, 20 horas en Boticario Bar Lilio, esquina Bulnes y Balutín. Ventas de entrada en tuti.com.py, es una producción RPM. En Paraguay el clima es inestable, por eso Luomo con su nueva versión nos ofrece versatilidad y comodidad. Conoce la nueva colección y vestir la experiencia de invierno con Luomo. Redes sociales @LuomoPY. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes para los diferentes métodos y etapas de cultivo, suelos y condiciones climáticas. Síguenos en Facebook e Instagram como Solaris Fertilizer Paraguay. Hola. Luis, 013. Apellido Luis. Vega. Correcto, señor, anotado. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámanos al 729-6060 Fleming. Si el Wi-Fi en tu casa es personal y tenés Flow, te duplicamos la velocidad de tu internet. Elegí la conexión total al 0971-100-000. Personal Flow. En Comercial Economía San Lorenzo, precios mayoristas a partir de 3 unidades. Lunes a sábados de 5:20 horas y domingos de 5:13 horas. Llámanos al 576-828. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Más oyentes, hola. Hola, Sí. Celeste Caballero 164. 164, correcto, Celeste, anotada. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu comodidad. Ingresa a laplata.com.py. Tener la casa propia ya es una realidad. Con Bancopp tenés la posibilidad de acceder a un crédito AFD con tasa de interés del 7,9%, cumpliendo así tu sueño de construir tu propio espacio como siempre quisiste. Bancopp crece desde la raíz. Rubilog te da protección porque es la empresa de alarmas que te permitirá tener protegido lo más valioso, aunque no estés en tu casa. Sistemas de monitoreo, cámaras y rastreos. Rubilog, alarmas estés donde estés. Vamos a hacer el sorteo. Antes, lo último, a estas horas diarios ingleses hablan de la llegada del empresario Ramón Sosa en Inglaterra, que inclusive se está reuniendo a estas horas con directivos del Nottingham Forest. Es un día clave para que se pueda cerrar lo de Ramón Sosa al Nottingham Forest. Repito, el empresario está reunido con directivos del Nottingham Forest. Se habla de unos 14 millones de dólares. Se puede cerrar lo de Ramón Sosa al fútbol inglés. Cuando compras Lactolanda, llevas la marca ganadora en la primera edición de los premios Top Seller, la marca líder en ventas y la más preferida. Cada vez somos más los que preferimos y disfrutamos Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. Comprar al mayor hace que tu dinero rinda más. Visitanos en nuestros locales Mercado San Lorenzo, Capital Ruta 1 y próximamente Capital Ruta 2, kilómetro 21,5. Seguinos en redes sociales, El Ahorrazo Supermayorista. La Caja Mutual te ayuda a ahorrar y construir un futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Desde los 18 años puedes empezar con 50.000 guaraníes. Más información al 218-4000 o nuestras redes sociales de la Caja Mutual. Ahora sí, Germán va a sacar un numerito para ver quién es el ganador del premio de Ferropar. Está de aniversario y regala a los oyentes una hermosa hamaca paraguaya que tenemos aquí en los estudios monumentales. Se puede retirar a partir de ahora. Ganador o ganadora. Un ganador. Number one. El 1. Bienvenida, Centurión. Pido oyente 349. Felicidades a la señora. Bienvenida, Centurión 349. Ya tiene para hacer su siestita con la hamaca. Bienvenida, Centurión 349. Gentileza de la gente de Ferropar. Bienvenida, Centurión, la ganadora. Cuando el dolor llega, Quitadol Forte se activa acción analgésica y antiinflamatoria para cada dolor en Quitadol, de venta libre en farmacias Estilaje, que nuestra calidad, su seguridad. César Castro, ¿cómo te va? Hola, Arturo. Gusto hablar con ustedes. Bueno, ya respondiste esto de Santaní, lo que di, cómo se hizo sentir, ¿no? Muy fuerte, ¿no? Realmente, a mí me molestó sobremanera, ¿verdad? Creo que no es la verdad. Ellos aprovechan las redes sociales para escribir grandes mentiras. Pero yo le voy a hablar ahora. Yo no había dicho nada hasta hoy. Ellos están molestos porque renuncié después del partido contra Carategua, y empezaron hasta nombrar mejor a persona no grata para la gente de Santaní. Resulta ser que el Deportivo Santaní está manejado por políticos. Es un ambiente político donde la mentira es la que reina. Es donde hay un desfalco de miles de millones de guaraníes. Era de 3.400 millones de guaraníes, ¿verdad? Y ahora la deuda está siendo cobrada por la APF, le están
atajando un monto de lo que se le da normalmente para tratar de cobrarle esa deuda del Deportivo Santaní. Hay gente que ha llevado ese dinero, ¿verdad?, que no llegó al club nunca. Eso ocurrió hace 4 años, empezó a ocurrir, y muchas otras cosas, ¿verdad? Jugadores que son desalojados de las casas porque no se les paga el alquiler, jugadores que no tienen para comer. Yo de mi dinero le di a varios jugadores para que comieran por lo menos por una semana, porque nadie les daba nada. Yo de mi dinero le pagué el sueldo a varios jugadores para que todo el equipo, que estaba unido, ¿verdad?, viajara para jugar el partido contra el 12 de junio, cosa que ocurrió al final porque yo pagué de mi dinero el sueldo. Entonces, y otro montón de cosas que podría decirle, ¿verdad? Y así liberarme, porque realmente me siento asqueado por cómo se comporta esta gente, ¿verdad? El que está mal realmente es el Deportivo Santaní, no somos nosotros. La conducta de ellos es la que realmente deja mucho que desear. Esto que está diciendo obedece a un comunicado que dice: la comisión directiva declara persona no grata en Santaní al profesor César Castro por su conducta antiética y antideportiva. Después dice persona no grata. La comisión directiva del Club Deportivo Santaní declara persona no grata en la ciudad de San Estanislao al profesor César Castro por su conducta antiética y antideportiva. Te golpeó muchísimo, ¿no? Te cuento. Como viene todo atrasado ahí, como todo atrasado, el día del partido del domingo anterior que jugamos contra Carapeguá, antes del partido me entregan un monto en efectivo del sueldo de, creo que era de junio, y una parte en cheque, sueldo atrasado, y este cheque me dan para cobrar en agosto, ¿verdad? Es decir, peor todavía, ni siquiera para cumplir al día, ¿verdad? O para pagarme completo un sueldo podían hacerlo. Al terminar el partido, ya hastiado con todas las cosas que estaban pasando ahí, que están pasando todavía porque siguen pasando, yo le digo al plantel de jugadores y a los directivos: nosotros nos vamos. Lo que a ellos les molestó es que nosotros renunciamos, ¿verdad? Después de que nos hayan dado una parte del sueldo, porque yo todavía no sé si el sueldo completo, el cheque que me dieron, tiene fondo, si fue bloqueado o qué pasó, ¿verdad? Porque hasta el día que llegue, que llegue la fecha de poder cobrar ese cheque, yo no sé qué hacer, ¿verdad? Entonces, no todo es como ellos pintan. Yo le dije: yo me voy, nosotros nos vamos, renunciamos. A la noche: sí, profesor, gracias por todo lo que hiciste por el club. Todo era agradecimiento. A la noche me llama la gente de Carapeguá y me ofrece trabajo. Le habían sacado a Rubén Maldonado, ¿verdad?, de la conducción del Deportivo Carapeguá. Entonces nosotros el lunes llegamos a un arreglo con la gente de Carapeguá y ahí se molestaron más, ¿verdad? Yo tuve 6 ofertas, 6 de equipos para ir a dirigir, y había rechazado. Esta de Carapeguá era la 7ª, pero ya realmente hastiado con todo lo que pasaba, decidí aceptar. Yo quiero seguir trabajando, ¿verdad? Y más todavía en un equipo serio como es Carapeguá. Yo de mi plata, como le dije, tuve que pagar, o sea, le di a muchos jugadores para que estuvieran por una semana para comer, porque ellos ya no tenían para comer. Tuve que, fueron desalojados de las casas, ¿verdad? Porque ya no se les pagaba donde vivían.
tuve que pagar el sueldo, como le dije, de mi dinero para poder viajar a ese partido. Es decir, un montón de cosas que a uno ya no podía más contener, ¿verdad? Estaba hastiado de esta situación y bueno, cuando llegó el partido con la Peguá, después de perder, renuncié. César, con relación a... Vos ya estuviste en otros equipos, en otros clubes. Te consulto, porque sí llama la atención la manera en que se da todo lo que genera la intermedia. ¿Gran parte de la intermedia se maneja así? ¿O tiene este tipo de manejos? ¿O el caso de Santaní es un caso excepcional donde decís, no, acá ocurren cosas que tienen que salir a la luz? ¿O tienen que hacerse conocer? O darse a conocer, mejor dicho. Es que lastimosamente también Guaireña está pasando por un momento igual, pero las circunstancias son diferentes. Guaireña tiene deudas con jugadores que le demandaron o cuerpo técnico que le demandaron, y sin embargo en el 8 hay un desfalco, es decir, 3.400 millones de guaraníes que desaparecieron en varias presidencias, y hay una deuda del Deportivo Santaní con la APF. ¿Cómo se retiraba a nombre propio ese dinero? Eso es otra cosa, eso tiene que ver, ¿verdad? Y responder el Deportivo Santaní. Y cosas así, hay un ambiente político, todos los dirigentes son políticos, ¿verdad? Y realmente llega un momento que uno se cansa de todas estas mentiras. ¿Qué más quisiera? Esto como consecuencia del comunicado, todo este tipo de reacciones y todo desahogo, César, ¿no? Yo me había callado y aguanté hasta cierto punto, ¿verdad? Pero ¿ustedes creen que alguna radio Santaní me llamó a entrevistar o preguntarme para que la gente de Santaní escuchara mi versión? Eso no ocurrió. Y son manejados directamente. Ellos trabajan por publicidad o por lo que sea, ¿verdad? Y me molesta porque no me dan la oportunidad de defenderme y de aclarar las cosas. Yo no quiero el silencio, yo quiero aclarar las cosas, ¿verdad? Cosas que me están permitiendo a través de esta entrevista aclarar lo que yo creo como realidad. Por favor, pregúntenle a los utileros hace cuántos meses no cobran. Estamos hablando de sueldo menos que el mínimo, y gente que no cobra está atrasado en 4 meses. ¿Cómo va a comer esta gente si no se cumple con la utilería, no se cumple con el kinesiólogo? El preparador de arquero yo lo traje y me dijo, sí, profe, porque no recibía sueldo. Su señora fue desalojada del alquiler. Imagínense, con la inestabilidad emocional con que se trabajaba, que ocurría todo esto. Entonces, para ellos es muy fácil hacer un comunicado y dejarme mal parado a mí, pero no cuentan nada de toda esta sumatoria de cosas que está ocurriendo, ¿verdad? Para que el pueblo o la ciudadanía de Santaní se ponga en contra mía y no diga nada. Ahora ellos han agarrado en forma familiar. El técnico es primo hermano del presidente, el kinesiólogo es sobrino, entraron toda la familia. Luego veremos los resultados. Gracias, César, por tu tiempo. Esta es tu respuesta al comunicado. Gracias, César. Gracias por tu tiempo. Abrazo, hasta luego. Gracias, César Castro. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. Es la universidad privada de mayor inversión en investigación, 45.000 atenciones médicas al año. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. En la ciudad de Vileta contamos con zona residencial, servicios básicos en Porta, calles principales empedradas. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Vamos con el porcentaje de hoy. ¿Quién juega, niño? Cerro Ameliano, el partido 18-30. ¿Quién es puntero? Germán Cafa. ¿Cuántos puntos tenés? 7, ¿no? 7. Así ¿Alguna es. vez ¿Cómo fuiste está la puntero? tabla? No, primera vez, debut y despedida. Vamos a recordar. ¿Por qué sonríe? ¿Por qué sonríe? ¿Cómo ¿Le gusta? sale?
Si quieres arreglamos ahí ya. Germán 7, Vamos. Víctor 6, Francisco 6, Quise- Jorge 5, ¿Dónde se Carlos firma? 4. ¿Carlos? ¿Dónde Carlos se firma? último, Carlos último. Estamos todos apretados. No, pero Carlos está primero. bien. Carlos Ya está te bien. jodemos Yo vivo con el- ahí. Niño, arrancamos. 50-50. Pues su duro Y error. va a aguantar mi Manolo, esa gente que le dice de todo. Mañana Terrible va a ser. ser. Acuérdate que Manolo dijo ahí, ¿cómo que dijo? Como Ameliano Luqueño. ¿Qué puede ser. palabra usó Manolo? Empate, digo, ese Sí, vocero. vocero. ahí Vocero. está. Vos, Víctor. 60-40. Cerro. ¿Convencido estás? Sí. Carlos. 50-50. Empate, vos. 60-40. Cerro. Germán Cafamutero, absoluto de porcentaje. 60-40. Cerro. ¿Y quién le dio a Emiliano? Ninguno. Empate Jorge y empate Carlos. ¿Y qué va a decir Manolo si es empate? Yo no digo que vaya a ocurrir, ¿eh? Y seguro se va a acordar otra vez que tiene lesionado a Cecilio allá. ¿Por qué fulano. empezó así? No, Por porque ahí la vez vaya. pasada metió todo su repertorio. de Por ahí fútbol. tira la frase del niño. Le metieron Niño, un gol tu que frase. se hace en la ¿Cómo es? plaza, ¿Qué en el dijiste barrio, ahí no podían quitar la pelota y... ¿Cuál de todas? La que dijiste recién. Sí, así- Ameliano sí, eso. algo. Uso ¿Tu de edad? duro hueso de Uso roer. duro de roer. Porque es así, no, pero Y por ahí especialista Manolo Mariano en dice otro eso. partido es especialista y más teniendo Sí, a Sarabia en sí, otro lado. siempre hace uno ¿Acaso por el gol que siempre vemos partido? El ¿Qué gol hace? fue El gol de simpático, canchita, ¿no? de canchita de barrio. Que pasa en el Exa, que rebota, que no quita, que rebota y se va y mete otra vez. Vos querés tener popularidad, fama. pero que este pero Víctor yo creo que Villalba. van a hacerlo igual. creo que- Yo sí soy Manolo y te veo a vos, agarro esto. ¿Me entendiste lo que te digo? Y si gana Emiliano y Manolo, ¿qué va a pasar con él? No, pero Manolo sabe que está jugado. No puede perder este partido. Dos están jugados, Manolo y Palermo. Con la diferencia que Palermo no tiene lo que tiene Manolo. Claro. Los recursos futbolísticos de jugadores tienen más Manolo que Palermo. Decir bienestar y certeza exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Santa Elena te premia con un espectacular 0 kilómetro viajes al Caribe Play 5. Millones en efectivo y muchas botellas de regalo. Participas enviando un SMS al 44405 con las letras SH, el número del lote de tu botella y gana con vino Santa Elena. 13-9. Llegó el agosto liquida con precios que solo en tu Pipo es conseguir 2, 3 y 4 de agosto los precios más bajos y exclusivos. Te esperamos en el salón de ventas más variado del país. Viernes 2 de 7 a 20 horas, sábado 3 de 7:30 a 18 horas y domingo 4 de 10 a 17 horas. Llámanos al 569-9000, la gente sabe. ¿Qué falta después de lo de Castro? Llamar a la gente de Santaní. ¿Dónde está Gerardo? Tiene un nuevo presidente. Y Llamarle al nuevo presidente de habló Santaní. la situación De la económica, deuda que había, de la económica. deuda que encontraron y algo nuevo, ¿verdad? La Que parte con- final dice con que puso a APF. todos los Viene familiares. arrasando de años Sí, Santaniena. sí. Está Belgrano de Córdoba. ¿Cómo te va, Pablo? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Bien, viaja Juan Espínola. ¿Qué informe tienen ustedes para jugar en Belgrano? Pablo. Bueno, ¿cómo andás? Mirá, la información que nosotros tenemos aquí es que se había iniciado una tratativa hace algunos días. Belgrano está buscando arqueros desde la salida de Nahuel Lozada, que era su arquero titular y que se fue a Lanús, equipo también de la primera división del fútbol argentino, ¿no? Y que juega Copa Sudamericana y demás. A partir de ese momento se puso sobre la mesa una serie de nombres y bueno, el de Juan estaba en esa lista y la dirección técnica del club, más el responsable, el entrenador de arqueros de Belgrano y otra gente más, se inclinaron por él. La información aquí es que estaba al llegar, así que estamos esperándolo, digamos, para que Belgrano oficialice la llegada de este que sería el nuevo arquero del Pirata. Tiene que venir a competir, claramente, ¿no? Ya están hechas prácticamente el contrato y ya pueda viajar este fin de semana, Pablo. Claro. Nosotros estábamos esperando, te digo, porque seguramente va a viajar este fin de semana. Hay que ver si va a ir directamente a Buenos Aires. Belgrano juega esta fecha de visitante en Buenos Aires. Entonces, por allí el jugador viene a Córdoba para hacer todo el tema papelería, revisión médica de rigor, ¿no? Y firmar su vínculo. No ha habido mucha información. Belgrano es muy hermético en esto de las incorporaciones. Se había filtrado este nombre porque nosotros veníamos, detrás de un par de arqueros que estaban en esa lista, y lo de Juanes me parece que fue lo más potable en su momento, hasta que llegó, alguien del club nos contó que estaba muy avanzado y por eso ya lo esperábamos para estos días, ¿no?
Pablo, decías en la primera respuesta, tiene que venir a ganarse un lugar, pero te consulto de lo que ustedes recuerdan de él en la época de Godoy Cruz, que le fue muy bien en Argentina, y también comparando con los últimos reportes que tienen, que en realidad aquí fue suplente, ¿crees que él rápidamente va a ser titular o ves pareja la lucha con quien quedó a cargo de la portería ahora en Belgrano? Bueno, mira, a cargo de... en el arco de Belgrano ahora está Ignacio Chicó, que es un muchacho que vino a este año, a principio de año, justamente porque el arquero suplente de Belgrano, Manuel Vicentini, se fue a Colón de Santa Fe. ¿Esto qué significa? Vino a hacer competencia de Nahuel Lozada y no le pudo quitar el puesto a Nahuel Lozada, porque, bueno, Nahuel Lozada hacía 3 años y pico que estaba en el club, 3 años de titular, había logrado ascensos, campeonatos con Belgrano y demás, ya es un muchacho muy consolidado en el puesto. La competencia con Chico seguramente va a ser muy pareja, por lo menos en los reportes que nosotros teníamos o lo que conocemos de Juan, es que es un arquero que tiene buen manejo de la pelota con los pies, que fundamentalmente es algo que al técnico le interesa mucho, que juegue casi en el borde del área, siendo una especie de último defensor, pero de defensor de pie, se entiende, ¿no? Porque Belgrano juega con un sistema de 3 en el fondo, entonces por allí queda mucho espacio y en pelotas largas está obligado a tener esta precisión en juego. Si vos me decís cuánto le puede demandar, y va a depender absolutamente de él. Juan Cruz Real no es un entrenador de casarse con ningún jugador. Rápidamente, si ve a otro en mejores condiciones, toma la decisión de cambio y no le tiembla el pulso. Gracias, Pablo, por toda la información, el comentario que enriquece mucho lo que podamos decir y obtener como información. Gracias, Pablo, muy amable. Chao, gente. Adiós, Pablo Campo, colega que cubre Belgrano de Córdoba. En la cancha Alpecinse se convierte en tu defensa imbatible con Alpecin. Aumentas tus defensas, proteges a tu familia de resfríos, infecciones y alergias. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Alpecinse, calidad Fabasa. Tenemos después el editado de Gustavito con Carlos Aguirre. Con Tokio nos ponemos las 10 hasta agosto comprando Smart TV y te llevas la camiseta oficial de la Albirroja directo y sin sorteo. Comprando otros productos puedes llevarte termos y auriculares de edición limitada. No esperes más y ponete la 10 con Tokio, sponsor oficial de la Albirroja. Confirmó el equipo, Sí. ¿Es por iniciativa propia, dijo? Sí, pero Carlos no anda con vuelta, Generalmente suele decirlo. Sí, no tiene drama. En la época del preolímpico en el cuadrangular, Nunca cuando más tuvo gente estaba, yo dije que hablo fuera de lugar, pero... No, porque voy a las palabras que decía Víctor, tiene razón, que algunos andan con misterio, que dan vueltas. Yo me refería a él y por iniciativa propia digo, sí jugamos. Igual con Berto García te dice el equipo sin que le pregunte. Baterías Barta es la mejor elección para tu vehículo. Con Barta tenés mayor duración y más fuerza de arranque. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo Baterías Barta, un golazo. Si sos ciclista y te estás preparando para el campeonato de ciclismo en Félix Pérez Cardoso el 3 de agosto, conseguí tu póliza de ciclista desde 145.000 guaraníes. Con Panal Seguros. Escrinos al WhatsApp 021-439.000. Pedalea seguro y sentí la verdadera confianza. Ven y divertite el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online más de 1000 slots. Mesas en vivo donde cobras tus ganancias más rápido. Jugá, gana y cobra en Casino Slot del Sol. A las 13:36 que alojar a seguir nuevamente. La felicidad está en los pequeños detalles, esos que iluminan nuestros días sin que nos demos cuenta. BCP te recuerda que en lo simple y cotidiano se esconde la verdadera plenitud. Detalles que iluminan tu vida con respaldo de garantía del grupo Lumino. ¿Cuál es el equipo de para mañana ante Egipto? Gatito, Alan Núñez, Balbuena, de Jesús, Rivas. Después Lucena, Marcos Gómez, Viera, Diego Gómez Enciso y Marcelo Pérez. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escrinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton, a comer respaldo total. 6 empate pie alargue. Alargue, así es. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de PH laminados y más. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. No se acordó nada, Carlos Carasagui. Indalco, seguridad industrial, zapatones Bracol, 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y más. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Lo más reconfortante es que dijo él, porque le afecta a uno cuando sucede todo esto de que tus jugadores no le das el descanso porque esa es tu tarea, que estaba triste y que cambió su estado de ánimo al verle sonreír o feliz ante esta situación a su propio plantel. Eso es vencer la adversidad.
Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpi los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Comunicate al WhatsApp 091-434-732. Tu pasión por el equipo hace que hagas hasta lo imposible. Isuzu también. Mi camino, mis reglas. Agenda tu test drive. Representa Automoto. A las 18:30 va Michel Sánchez, comisión técnica, a saber si aprueba o no el estadio del 12 de junio donde podría jugar Tacuarembó. Ya mismo declarás hoy pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Chortitzer y no te olvides el auténtico choriqueso Chorti para acompañar los mejores momentos. Subite a una Buller, una moto robusta que atrae por su gran diseño y potencia. Maneja la aventura y libertad sin límites, sentí el verdadero poder en dos ruedas. Motos Buller, el poder de tu pasión, representa Distributed Britain S.A. Disculpa. Lo otro que hay que decir para no generar confusión, que pidió las 19 y le dijeron 18:30, eso es normal. Porque está todo programado, horario de salida, por una cuestión de seguridad. Entonces eso no se puede variar. Es decir, eso te exigen por la cancha de entrenamiento. Era muy todo. largo el tema, Carlos, porque el vuelo charter contrataron. Y dice que el aeropuerto donde están, ahora en París, tiene un tráfico infernal. Sí. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer explicar que si era un charter, tenía que venir gente del charter, no podemos salir por el clima, y fueron ya a seguridad? Copetrol te ofrece los mejores precios en combustible superactivado 6.640 guaraníes, dice Go 7.740 guaraníes. Llena tu tanque la calidad que ya conoces. Copetrol, vamos. Bemay Flores con usted siempre los 365 días del año, las 24 horas. Bemay Flores General 1640, teléfono 496-553. Y Mariscal López 671-767. Bemay Flores. El agosto liquida llegó a Punto Parma desde el jueves 1, hoy hasta el domingo 4 de agosto. Puedes ahorrar hasta 70% en todas las categorías. Perfumes, cosméticos, productos para el cuidado de salud, vitaminas y más. Ingresa a puntofarma.com.py. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Cubiertas Yokohama, mejor relación precio y calidad, presente en las mejores competencias del mundo. Con el respaldo garantía el grupo Toyo Toshi. Gran rematón de Bristol hasta el 4 de agosto. Miles de productos bajo el precio de costo. Con descuentos de hasta el 70% en contados tarjetas de crédito. Viernes 2 y sábado 3 de 8:30 a 17 horas. Y domingo 4 de 9 a 13 horas. Avelino Martínez, Casita Tipo Tú San Lorenzo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Tu vehículo es genial, es tu compañero de jornada, te acompaña donde vas. Tráelo a Erimar y maximizarlo con los mejores accesorios de las marcas Keko, Santepo, Citrón y otros. Erimar, lo que la fábrica no te dio. 1339. En 12 Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @12Barber Oficial. Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANEAES. Filiales en Lambrey, Capetita, Agua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeo y Pilar. Sede Central España 330 San Lorenzo. Unisal. ¿Dónde me equivoqué, Pancho? 13:19. ¿Y yo qué dije? 13:39. ¿Y en cuánto me equivoqué? Estás adelantado 20 minutos, Arturo. 20. Vivía adelantado. Que vos vas a ser sancionado, te aviso, ¿eh? Joder las bolas nomás. Ahora, hermano, estoy en condiciones todavía de... Te va a hacer sumariego a ver su... No puede decidir el Comité Olímpico, el Comité Disciplinario sin tu presencia. No. En Cantabria se promocionan adhesivos, descuentos del 30% de juegos de baño, crisperías y mucho más. Charles de Gol 2034, Asunción, Cantabria S.A. ¿Cuántos partidos hay? Hoy no hay intermedia, mañana sí. Mañana. Y los árbitros ya están para mañana. Aún no se va a conocer. Porque uno me cometió un error, ese va a estar. Aquí no... No, seguro que no. Pásate ya Salud Protegido, obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Aquí la pelota está acá, sale jugando, Gómez quiere jugar, le roban, gol de Flamengo. Él ve el desenlace. Parece que no entiende. Acá la pelota, él va a salir, le roba, se duerme y viene el gol de Flamengo. La Copa Brasil. Y llega el primero o segundo gol. Fíjate por la jugada. Primero o segundo gol. ¿Cómo pierde la pelota? 2-0, ¿no? Sí, 2-0. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre. Pollos frescos y congelados. Ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte bloquea. Polios Amanecer de Granjeros Campo 9. Y el que le pegó a Matías Villasanti. Qué patada metió. Pide disculpas. Nunca vi un cartón. Y ahora vi, dice. Pido 1000 disculpas. En cada camino hay un Supli con 69 años de trayectoria y 27 sucursales en todo el país. Ahora también en Lambaré. Te esperamos en Cacique Lambaré, esquina Testanova. En cada camino hay un automóvil Supli. La cara de angustia de Gómez cuando le roban ya decía todo. Y viene el gol de Flamengo. En San Justo de Arroz tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, ángulos, planchuelas, chapas. Distribuidor autorizado Cemento Alimigue. Acceso Sur Casi Perpetuo Socorro, Niembu. 1321. Mili Empeños frente a reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi Profesor Carval Concepción, Mili Empeños. ¿Entendiste, Pancho?
Sí. 1321. La mejor opción para instalar su industria de depósitos pública, Organización Centro Industrial de Billete 1 y 2, más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. ¿Pensás seguir una carrera universitaria? Entonces venía a formar parte de la Universidad María Serrana. Carreras reconocidas por EMEG, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEAES. La Serrana te invita a pensar en La Serrana. En Concasa empecé tu historia con base fuerte y duradera, con la confianza de que cada ladrillo, teja, gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Este domingo 3.350 millones en premios, 2.100 millones en el poderoso. Duplicamos el grandioso y salen 5 Play 5, 5 iPhone 15 Pro y sueldos por un año para 3 ganadores. CNT, el poder de cambiarse por Emoy. 1322. Yerba Mate San José trae desde Paso Yobay la tradición y el sabor para el país y el mundo. Disfruta sus sabores tradicionales y compuesta con 2 años de estacionamiento, en variedades y envases únicos en el mercado. Yerba Mate San José, una experiencia inolvidable. Desde los Pineos de Álamos en Mendoza, que acopa su brindis por la amistad. En esta tierra paraguaya celebremos con Álamos, por la vida, la amistad y los buenos momentos. Contactos al 0994603-777. Y a mí me pegan porque digo muchacho. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad de resistencia. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. No, ahí no vamos a dejar porque soy contento y no quiero caer Este mal. es el primero, señor. No sé si esta primera jugada que recupera Flamengo sale a la marca casi saliendo del área. Este es el primer gol. El segundo. Este es el primero que le hacen en el segundo tiempo. A Gómez le roban la pelota. Sí, el segundo es el primero. Ah, este es el primero. Y ahora Buscate por el segundo, casi de forma sucesiva se dan los goles. Los dos en pelota perdida por Palmeiras. Y uno, el que pierde es Gómez, no es un reproche personal para él, pero su cara de angustia como diciendo el desenlace de la jugada. Todos los blancos detrás de la pelota y dejaron libre el que va a definir. ¿Entendés? Ahí está, mirá, el segundo. Esa es. Ahí, ¿entendés? Chau, chico. Y ahí se desespera, ahí ya se desespera, mirá cómo huele, mirá cómo baja, no sabe si va a derecha, que de ahí le va a hacer solo, segundo, mirá lo que es. ¿Viste? Yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre, en la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. No son 600.000, Pancho. Menos de 600.000 la rescisión de Alfaro. El Sol Seguro reafirma su compromiso todos los días. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. Protege lo que más te importa. Hay Cucuma, ya lo de Alfaro, ya está ya. Si no puedes acercarte a la Ferrer se acerca a Boscapeno, a sucursal en Asunción sobre Artigas 1880, Casi Ramón Gómez Caballero. Herrero, que se respeta, siempre pasa por la Ferrer. 1324. No te quedes sin gas. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, son seguras si tienen el peso exacto. Hace tu delivery al WhatsApp 09844433332. Energy Gas. Reitero, hoy se va a saber tardecita noche, como dice Angelito Ortiz, si se juega en el 12 de junio o en Cancha de Sol, ¿verdad? En Trinidense, perdón. 2 de mayo. Así mismo. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Y su seguros Chaco. Mariscal López, Casi Coronel Cabrera. Teléfono 605-600 y su seguros Chaco. Centro Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general. Ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Arroyo Primavera, Concepción. Se acerca el tan esperado fin de, qué mejor que celebrar con los compañeros, amigos o la familia. Con un rico choripán, ¿sabes cuál? Chorizo paritero, pizza, ¿probaste? ¿Te gusta? No es lo que queremos, o sea, si viene o no viene. ¿O no? Viene, Alfaro. Viene. ¿Para qué comprar si puede alquilar Rentamag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso? Estamos en Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora. Tendría ya la propia por seriedad, si no fuera Alfaro, nombrar al técnico. Si yo no lo contrato a Alfaro por una cuestión protocolar, me callo. Y que el propio técnico le vaya a decir que son menos de $600.000 a la Federación de Costa Rica hasta que llegamos. O si no, Pepe tendría que ya anunciar al nuevo técnico de la selección. Es fácil la deducción. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas las estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Totalmente. ¿Para qué va a esperar tanto? Nombrar ya que va a nombrar. Estamos a 30 días. Agosto. Claro. El kit Carolín de Fortín trae yuyos contra males, menta para el mal de amores, catuaba aumenta el deseo, romero para los malos resultados deportivos, verbena para la salud, cedrón para el trabajo. Potenciar los efectos con el nuevo Carolín, frutos rojos, Importín, no es Carolín. ¿Qué le pasó a este Queñito? ¿Le sacaron? Se habría faltado un video. No es que el licenciado Soraya. Lo expulsaron de su bancada. ¿Por qué le salió Chaqueñito?
De Partido Colorado. Un videito que lo compromete, Arturo. Vení, por licenciado. Te quiero entrevistar. El SPS cuenta con más de 5 planes diseñados para vos y tu familia. Ofrecen cobertura en consultas, análisis, estudios, internaciones y mucho más. Elegir en Asunción, Gran Asunción o interior del país. Más información al 248-8000. SPS Medicina Prepaga. Atención, Asunción, Gran Asunción y Ciudad del Este. Te llega la Feria Petersen. Descuentos imperdibles hasta el 3 de agosto en todas las sucursales Petersen. Más info en @petersenpy, petersen.com.py. ¿Por qué le sacaron? ¿Dónde te va, licenciado? En la tapa de extra hoy. ¿Qué dice ahí? No entiendo, disculpame, estoy con mi vértigo, no. Y vos me pones un poco más. ¿Qué es lo que dice, licenciada? Está diciendo que sea la jefa. La comunicación oficial de la bancada de Honor Colorado dice que le quitaron porque su conducta particular no corresponde con los valores morales que tiene la bancada, ¿verdad? El respeto a la familia. ¿Y habló Chaqueñito? No. ¿Por qué, licenciada? Mandó a silencio. ¿Puedo tener el número? La voy a llamar. Sí, fueron a buscarle Mariela, que está en el Congreso. No es por Mariela, perdón. No, pero le digo nomás, Mariela se fue a buscar a su oficina. La secretaria de Chaqueñito dijo que él ya se retiró. Nosotros también le buscamos aquí. Por algo que consideró. La bancada colorada no dio detalles, no quiso entrar en detalles por polemizar, pero dijo de que sí, no corresponde su actitud particular con los valores que él nos ¿Cuáles pregona. son los valores que quiere el Partido Colorado? El diario Extra en tapa. Sí, licenciada hoy Zoraida. quitó una información, ¿verdad? Que ocurrió. Un ex policía exigía dinero para no publicar imágenes íntimas y denuncian sextorsión a un parlamentario. Una persona que fue detenida por la policía, ya puesta en libertad, pero bajo medida, ¿verdad? Está procesada. Estaba extorsionando a una persona con quien probablemente mantuvo algún tipo de encuentro, de relación. ¿Y no habla, vio? No, se llama silencio. ¿Y le sacaron? De su bancada. Explícanos mejor. Él formaba parte, en principio, él entró, ganó la banca del Senado como miembro de Cruzada Nacional, que era el partido de Paraguayo Cubas. ¿Y después? Sin embargo, estando ya en el Senado, después Chaqueñito renuncia al partido de Cruzada Nacional y ahí se molesta Payo Cuba. Payo Cuba se molesta. Si se le entrevista a Payo Cuba, le va a pegar con todo. Probablemente. Chaqueñito pasa a la bancada de Honor Colorado, porque él dice que, bueno, ya no se llevaba bien con los de Cruzada. Y vos decís que Payo va a aprovechar esto para darle con un caño. Sí, probablemente puede ser, hay que llamarle. No, vos sos la jefa. Sí. Celebra con nosotros nuestro 64 aniversario porque nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio, lo más valioso, tu hogar y familia. Aún no sos asegurado, ingresa a rumbo.com.py. Hoy jueves en Supermercados Stock y con Banco vas a 25% de descuento con tarjetas de crédito en todos los locales y en todas las categorías. Compra también en stock.com.py. Supermercados Stock, lo bueno para vos. Sí, licenciada. No, y comentar nomás que según el diario Extra publica, ¿verdad? ¿Cuánto es lo que esta persona, este es policía, es un joven, es policía, estaba pidiendo al parlamentario 200.000 guaraníes? Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Y perdió todo Chaqueñito, ¿verdad? Oñemos Sebio. De la bancada. De la bancada colorada. ¿Y después? No. Sigue siendo claro, estando, independiente. pero ya no está más en el y bloque. Ahora él va a ser independiente. En términos futbolísticos, un club le deja y queda. Él es libre, jugador libre. Ya no es más Piraguazú, es Piraí. Así más o menos. Sí. Televisor HD Play de 43 pulgadas, Smart, antes cuota 234.000 guaraníes, ahora solo 16 cuotas de 185.000 guaraníes con nuestros bancos aliados, 12 cuotas sin intereses. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Licenciada Zoraida, que hay cosas que uno desconoce. Quiere decir que va y se sienta en su lugar. ¿Cómo no? Él ahora está, digamos, en el término de ustedes, con pase libre. Jugador libre. Así mismo. Él ahora va y él le miran todo a él y él le ver. Él realmente creo que estaba afiliado al Partido Colorado, pero él gana la candidatura como por Cruzada Nacional y después se integra a Honor Colorado, ¿sí? Y ahora Honor Colorado no le quiere en su bancada. Pero cuando haya votación va a votar igual que los colorados. Olvídate. ¿Qué es lo que te pasa a vos? No, redondeo. Redondeo. ¿Está de acuerdo? ¿Qué es lo que no entiendo? ¿Por qué no te nunca? Carlos entiende muy bien. No, para la gente figura, para proteger. Hablando en serio, ¿nunca se dio un caso similar? En Honor Colorado es la primera vez que un senador... No estás entendiendo. Seguramente sí. No por Liberal, política ejemplo, le sacaron por otra cosa. No sé si me entiendes. Claro, por otra cosa fue. ¿Estás entendiendo? La pregunta es muy seria. Por comportamiento. Por comportamiento, no por política. Sí, eso es lo que hoy se le cuestionaba a Arturo. Y además, Honor Colorado tiene en su bancada, y en realidad, tanto en el Senado como en diputados, a parlamentarios que están imputados y acusados
por conducta personal, como inclusive delitos, ¿verdad? Que son narcotráfico, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, y toda esa gente no fue expulsada en el Colorado. O sea, uno puede tener procesos penales, inclusive haber sido estar en la mira de la justicia por una conducta que implica un crimen o un delito. Sin embargo, ¿Y por qué él el lo... Chaqueñito no quiere hablar? Y hay que preguntarle a él, o sea, hay que esperar. Se llama silencio. Digo nomás, ¿Y cuándo ¿verdad? se Es reúne que- otra vez el Senado? Licenciada, ¿cuándo se reúne el Senado? Cada 8 días, miércoles. ¿Cuándo va a aparecer Chaqueñito? Es más, Espera, te voy a hacer una pregunta, licenciada. ¿Vos crees que Chaqueñito va a El primer video aparecer se filtró en la o va a guía. pedir permiso? Ay, no puedo saber lo que pasa por la mente de Yo una le quiero persona que no preguntar a es Chaqueñito, política y que no tiene ¿vas a otra pedir reacción. permiso o va a aparecer? Don Arturo, uno podría hacer algún tipo de, no sé, de especulación con personas que tienen trayectoria política. Chaqueñito no tiene, ¿verdad? O sea, la primera vez que se presenta gana y ¿Y él por qué dejó cruzada? porque no se llevaba con Payo o porque tenía más afines al Honor Colorado. Así es la vida, veo. Afín, entre comillas. ¿Entendió? ¿Se entendió? ¿Que vos te reí de mí? Se ¿De qué? entendió, ¿verdad? ¿Qué es lo que- No. ¿Qué es lo que te pasa? De la vos? situación. Últimamente vení con términos argentinos muy cancheritos. No, Falta que le diga querido y ya está. Era Chaqueñito el tema, no se lleva. Él hacía periodismo en el Congreso, ¿no? Yo cubrí Congreso, sí, un cierto tiempo. Y hay cuestiones ahí muy... pero sí, ya que estamos en el tema, ¿verdad? Este Congreso probablemente ha de ser el de los más o que tiene casos de legisladores que no están a la altura. Vos mirá el perfil de los que nos representan y mamá quería decir, ¿de dónde salieron algunos? Este Congreso. Bueno, enseguida viene Carlos Jara. ¿Qué rescatamos lo de Carlos Jara? A mí me gustó todo lo que dijo, creo que fue una nota fantástica. No se guardó, no es que no se guardó nada, mostró cómo es él como persona, amplio, clarito. Parecía que generalmente las declaraciones va con un objetivo. Él no habló de eso, él sintió que tenía que decir lo que dijo y Pero por eso dijo, a Paraguay le quisieron sacar, dijo. Sí, puede estar de acuerdo o no. Mira, yo no le quiero decir a él porque no es momento. Pero la pulsión de Wilder Vila fue correctísima. Sí. Vos no le podés decir a Carlos Jara porque está... y no Está es con que- otra atención. Está con otra atención. Brillante, Carlos. Yo le decía, mira, ¿te Pasa que parece, él es Carlos? muy defensor de los suyos. Él defiende, Sí, pero por, es más normal que, eso. por más que vea de que pero él va a tratar Carlos siempre de Jara, defender lo suyo. vamos para que termine, porque si yo le digo, Carlos, ¿te parece? Pero íbamos a entrar ya en un tema... Sí. Y, Después habló del tiempo de descuento, de que en realidad es para todos los partidos. para todos los En partidos. este El Wilder Vila tiene que cuidarse porque su Ahora- propio rostro lo dijo todo cuando pasó. Acá lo que hay que rescatar y que hay que entender, eso sí, por eso es importante tener grandes dirigentes que tengan grandes relaciones, porque eso influye en algún detalle, vos te podés mover, te pueden sacar esos detalles a tu favor, pero antes todo tiene que ser organizado, como cuando se felicitó el mismo Grondona, cuando en el 2014 por el calendario que prepararon, hacía que Brasil viajara más y Argentina menos en el propio Mundial de Brasil. Pero Grondona era un dirigente que manejaba no solo la Conmebol, es decir, manejaba la FIFA. Era director financiero de FIFA y el tipo era, como le decían, el padrino. Hace poco se cumplió 10 años de su fallecimiento. Entonces, esas cosas está con esos dirigentes pícaros que siempre existieron en el fútbol y que van a seguir existiendo. Vos no podés en una competencia modificar horario a último momento, no existe tal posibilidad. Todo eso hay que entender para valorar, porque vos decís, me van a dar un vuelo charter. Y es difícil cambiar lo que está programado porque se manejan muchos temas, es muy complicado todo. Y bueno, ese vuelo charter absorbía el costo el propio Comité Paralímpico Paraguayo con la Sirvió también para conocer un poco el día a día, los pormenores de lo que pasa, ¿verdad? Vos decís, o juzgamos muchas veces solo lo que vemos en campo. Pero había sido todas las cosas, el tema de las maletas, el tema de los contratiempos, que le ponen palo a la rueda. En esa parte hay no es justificar, ¿verdad? No, pero esa parte tenemos que saber exactamente si ese vehículo fue contratado. ¿Cuál es por el la protocolo? Ahora, si vos contrataste y no le avisaste, te van a revisar y te van a bajar los muebles. Claro, no podemos decirle a Carlos en el momento. No sabemos, yo no puedo decir esa hora porque porque vos tenés la certeza. Por eso hay cosas que vos tenés que correr. Yo tengo que suponer, por un sentido lógico,
que fue un vehículo contratado por la APF, porque si manda el comité organizador es insólito. ¿Para qué te van a revisar? Claro. Carlos Caraseguer. ¿Cómo anda, Carlos? Bien, aquí dando tumbos, pero seguimos en la lucha. ¿Cómo pasan las horas esperando a Egipto? Y bastante tranquilo, acabamos de llegar de París acá a Marsella para el partido de mañana, ya que ayer no pudimos viajar no hubo avión, no hubo tren, en fin, estuvimos pendientes ahí esperando todo el día hasta que nos fuimos a descansar en el hotel. Carlos, ¿este contratiempo une más? Creo que sí, están demostrando que son unos guerreros estos chicos, están demostrando. No tenemos palabras para agradecerle a estos muchachos que están siempre alegres, siempre unidos, siempre solidarios, siempre muy responsables. En fin, tenemos todos, para mí los mejores elogios para esta gente. ¿Encontraste respuesta en ellos en la parte humana, la parte emotiva? ¿Hablaste mucho después de compartido contra Japón o ellos mismos se acercaron a vos o a Elvio para buscar la rehabilitación por iniciativa propia? No, en la cena misma ya hablamos un poquito, que no quería ver gente con la cabeza gacha, que fue un partido atípico. En el tiempo que estuvimos parejos, estaba 11 contra 11, estaba muy parejo el partido, y ya después, con la expulsión, que lógicamente que en estos torneos una ventaja enorme da con un hombre menos, entonces ellos capitalizaron muy bien, pero el equipo no mostró su capacidad en ese momento, ya no pudo, nos quedamos con 10 y ese equipo no era la realidad del equipo. Predomina mucho en estos equipos la velocidad, la dinámica. Ellos buscan mucho la profundidad también y combinan, o sea, ellos, el que corre empieza a preparar su carrera, y el que pasa también lo hace con mucha confianza, y hay una comunicación verbal y futbolística muy buena en todos los equipos, porque es cuestión de mucha práctica, porque hay mucha confianza entre ellos, y si es un equipo, se vuelve muy dinámico, se vuelve muy profundo. Entonces el equipo está muy atento para contrarrestar también esto, sabemos de eso, y Paraguay en este aspecto defensivamente siempre va a ser un equipo fuerte, porque está dispuesto al esfuerzo, al sacrificio. Todos estamos en el mismo canal, porque estamos sintonizados y estamos siempre luchando. Primero luchar y luego vamos a ver qué pasa. ¿Cómo planificar? Porque viene Egipto. ¿Y qué sabes de Egipto? Como hay que preguntarle a un egipcio o a su técnico que sabe de Paraguay. Así se presentan los dos. Sí, muy parecido. Ellos también, lo que vieron de nosotros, a lo mejor estarán hablando de eso, pero nosotros también vimos y conversando con Cristian Brites, que es el entrenador de arquero de Dominicana, que es paraguayo, pues, nos comentó que tiene 3 jugadores muy importantes. Hay que cuidar un poquito el número 6, que juega en el Arsenal francés, el 10, que es el organizador de ellos, y el centro delantero 18, que trae juega de 9, que es muy voluntarioso, va a todas las pelotas, pelea mucho y siempre está molestando. Entonces son 3 jugadores muy importantes que hay que estar muy atento con ellos. Y también cometen errores, me dijo Cristian, que ellos empataron 0-0 Dominicana con Israel, pero fallando muchos goles. Ellos se equivocaron en la última jugada. En fin, le perdonaron mucho, pero sí aprovecharon siempre la lentitud en la salida de los centrales. Me dijo que hay que posibilidad, que es un poquito más inferior a Israel y a Mali. ¿Cómo lo viste a Lucena? Bien, Lucena nos conocemos hace tiempo, y él sabe perfectamente lo que tiene que hacer dentro del campo. Él es un jugador muy experimentado, muy listo, muy vivo, y llegó con mucha actitud también, con mucha fe, con mucha fuerza, y se fue conociendo al grupo y se acomodó rápido, y el grupo también le recibió muy bien.
Entonces, él está ya totalmente identificado con los muchachos. ¿Por qué lo elegiste a Lucena? Y porque necesitábamos un marcador, o sea, ya tanto que a tantos jugadores que elegimos también, Bobadilla, Piris, Fabricio, muchos que queríamos, no pudimos contar con ellos, entonces cuando le vimos a Lucena ahí que estaba disponible y que había posibilidad de traerlo otra vez, con mucho gusto. Yo lo primero que fue es pedir por él. ¿Él marca y sale? Sí, él conoce las dos facetas y Marco estaba haciendo un torneo excelente, Marcos Gómez, va a tener una ayuda enorme también con Wilder y con Lucena ahí. Yo pienso que vamos a tener una media cancha muy fuerte. ¿Arranca, vas a poner más volantes? Sí, arranca Lucena, Marco y Fabricio en la contención más o menos. Bien. Diego y Julio libre totalmente ahí arriba y enfrente de ellos, y arriba Marcelo Pérez. ¿En qué cambia el esquema con relación a lo que está mencionando de lo que fue el partido anterior? En que vamos a cuidar la zona central de ellos, el 6, el 10 y el 9, hay que estar muy atentos con ellos, entonces centralizamos un poquito y hacemos un 4-3-2-1. Por eso el número 6 es el que maneja todo el equipo, y ahí vamos a estar 5 gente, tanto Julio como Diego Gómez le van a hacer la vida imposible a ese 6 ahí. ¿El Neni? El Neni ese. Es bueno. Es el que mueve todo. El 10 siempre es un complemento que recibe las pelotas y trata de surtir a sus delanteros, pero si no recibe pelota a modo, yo creo que él también va a estar siendo anulado por ahí. Ahí va a estar 3 con él. 3 gente, Lucena, Marcos y Fabricio, cuidando siempre de cerca de ese número 10, que no esté rondando muy libremente. ¿Y el Neni tiene 32 años? Sí, 32, es el mayor. Como vos fuiste volante central y vos sabés que hay que pelear la media cancha, le vas a transmitir el por qué conformás esta alineación. Así es, ¿no? Ellos saben perfectamente. Y nuestro juego también está basado gran parte en Marcos Gómez. Él está jugando un enorme partido. Lastimosamente que esa posición no se ve mucho en la prensa, ni nadie ve eso, pero es el amigo de todos, y cuando se anda bien, el equipo siempre va a andar bien. Ayer estuvo un día muy negro para nosotros. Salimos muy temprano de la villa pensando que a las 10 salía nuestro tren. El tren nunca salió. Estuvimos hasta las 3, 4 de la tarde allá. Nos fuimos al aeropuerto pensando que iba a ser un vuelo charter. No salió el vuelo tampoco. Y estuvimos muy mal. Yo me sentí mal porque era el tercer día de un intenso trajín. Era el momento de regenerar. Primero de darle un buen descanso al grupo y después un buen regenerativo, buena alimentación, buena hidratación, buen descanso, y eso no pasó lastimosamente, y ahí estuvimos dando una ventaja deportiva muy grande ya al equipo. Y para terminar, a las 6, 7 de la tarde nos echan del aeropuerto prácticamente primera vez en 50 años que tengo de viajar. Fuera, vámonos. Y en fin, yo le dije, pues están correctos lo que están haciendo, están echando a la gente del aeropuerto, nosotros estamos acá en lista de espera, esperando el vuelo, nadie nos confirmó nada, nadie nos dice nada, y ustedes sacándonos de acá. No, fue pintoresco, muy lindo el circuito, muchos payasitos actuaron ahí. ¿Payasito? No, y mucha gente, policías, venían seguridad, yo me paré y le dije al guardia, le dije, ¿estás seguro lo que estás haciendo? ¿Quién te dijo que tenés que correr gente del aeropuerto? Y ahí se calmó un poquito, porque ya, no sé, cuando le tradujeron también le dijo, ¿estás seguro? Vos no sos nadie, venía a correr acá a la gente. Y él quería, vamos, afuera. Con gesto le dijo, váyanse, fuera. Con gestos, sí, estos gestos feos así, váyanse. Y nos vamos a salir mientras nos traen la maleta. Nuestras maletas están todas en el avión, o alzamos, no sé dónde está, pero ya nos recibieron todos. Un montón de cosas, Arturo, ¿no? Va a quedar como anécdota, ojalá quede como anécdota, ya con la medalla en el pecho colgado ahí, vamos a recordar en el Terere Yere. Impresionante el carácter de estos muchachos,
yo no tengo palabra para agradecerles, pero siempre están alegres, siempre están dicharacheros, contentos, nunca mostraron nada. Esos son auténticos guerreros, son auténticos guerreros que estamos en la pelea. Vamos a seguir luchando. El que maneja ahí al grupo, una manera de decir, no es el más de mayor edad, parece que es Julio Enciso, ¿eh? Todos ahí acá, todos. Diego Barreto está muy metido con ellos también. Ah, muy bien. Es el que está siempre bromeando, charlando con ellos, ¿verdad? Alentándoles, y siempre está, todos participan, casi todos están hablando, pero siempre positivo, todos positivos siempre. En la media cancha entonces están Lucena, Marcos Gómez y Wilder Viera. Wilder Viera, sí. Es el medio campo. Eso va a ser el medio campo, con mucha salida de Lucena y de Wilder. Toda la libertad para irse también al ataque. ¿Te guardás para vos o podés decir a Leri quién te está, que vos no lo tenías bien y está sobresaliendo en la selección? Te lo tenía ahí, pero que está demostrando cosas que a lo mejor se sobreponen a la idea que tenía de este jugador. Todos están a la altura de lo que esperábamos. Marco, que la lesión, lastimosamente en el preolímpico tuvo una lesión bastante delicada, pero afortunadamente superó. Y yo pensé que no iba a poder estar en esta Olimpiada, pero superó y ahí estuvo. Ahora está en un nivel excelente, y te vuelvo a repetir, es el que maneja todo el ritmo, pausas, todo el equipo. Según las estadísticas, que acá hay muchas estadísticas de jugadores, es el que más pases certero dio, y la mejor opción siempre eligió él a la hora de pasar. Podemos hablar de Diego Gómez también. ¿Cómo lo ves a Diego? Diego como siempre, el gran capitán, que siempre está llevando adelante el equipo. Ahora se ofreció cuando no pudo Wilder estar con nosotros por la suspensión. Él mismo me pidió, yo voy a arrancar, y yo conozco que ese es puesto original. Él inició como número 8 en Libertad, mediocampista, atrasado un poquito, y de ahí salía. Pero él pidió eso. Cuando salió Wilder del equipo del partido, aquella vez que le expulsó, él enseguida me pidió y bajó a ayudarle a Marco ahí en la contención. Carlos, en fin, todos son cosas que de repente tuvimos que cambiar rápido porque se presentaba un poquito difícil la cosa. Carlos, el tema independiente del fútbol y campo, ¿hubo problemas de aire acondicionado en la villa donde fue? Sí, en la villa no tuvimos aire, no tuvimos muchas cosas. Yo por eso que no está a la altura de una olimpiada. Se me hace que siempre estas competencias son, para mí, son honoríficas. Por lo tanto, no puede haber cosas que de repente tienes que sacar ventaja de una u otra cosa por no ponerlo esto, por no ponerlo aquello, la comodidad. Y, en fin, los dos arbitrajes que tuvimos contra Israel y contra Mali, le dije, esto es, al cuarto árbitro le traía yo cortito y le decía, esto es honorífico, por lo que yo estoy viendo se presta para suspicacia, no está acorralando permanentemente este señor. En un partido, en el primero creo que pasó 16 minutos, en el segundo hizo 18, 8 en el primer tiempo y 10 en el segundo. O sea, agregar esas cantidades de minutos, yo creo que no sé, se está viendo por ahora nada más, antes no había eso. En fin, se presta para la suspicacia ya, y esto tiene que ser honorífico, no puedes estar pensando que el árbitro está apalabrado, y justo era contra Israel. No se puede así, se presta para pensar mal del partido, de la competencia que es honorífico. Acá no hay necesidad, acá el atleta, el individual, los atletas tienen que vencerle al cronómetro y al rival, no tratar de arreglar con el árbitro nada, ni inventar algún resultado, no. Acá el atleta siempre viene. Y el fútbol igual, tiene que ser mejor que el rival y punto. Y no hay necesidad que el partido pasado nos acorraló con 3 tiros libres muy peligrosos al borde de nuestra área, buscando el empate. Yo pienso así, porque así es, porque fueron faltas inexistentes. Le amonesta a jugadores, a Wilder le expulsó por un tropezón, y el partido de Mali hubo entradas mucho más fuertes que eso.
Y bueno, Carlos, dejas una reflexión. Lo que viene contra Egipto, se trae la medalla. Si quieren sacarle del torneo a un paraguayo, tienen que matarlo. No haciéndole estas cosas haciéndole pasar malos momentos, bajándole, subiéndole. Nosotros cargamos un camión en la villa, cargamos un camión lleno de las maletas completo. Se va a 7 cuadras y le recibe el guardia, le hace bajar toditos los bultos para cargar el otro camión. O sea, eso cuando se vio. Y se contrató el camión para llevar la maleta de la villa acá a Marsella. Tenía que venir por tierra, ya todas las maletas, entonces veníamos nosotros tranquilos en el tren con nuestro. Pero se cargó, no sé, ponerle 70, 80 maletas. Y se va a 3 cuadras para la seguridad, lo para, todo le cambia, bueno, viene un camión, otro camión, traen y lo cambian ahí, no sé si fueron a cambiar por el camino otra vez, pero para revisar uno por una maleta que salió de la villa. O solamente con Paraguay es eso, o a todo el mundo le está haciendo, no, que yo sepa, a todo el mundo no le hizo nada, no le controla tanto como está a Paraguay. Pero conclusión, si estamos molestando, están haciendo eso, queriendo sacarnos del torneo, no sé, pero se están comportando muy mal los organizadores. Y nosotros tenemos voluntarios ahí al lado nuestro de franceses, pero que no tienen poder de decisión ellos. Ellos no deciden nada, ellos consultan otra vez, cuando le decimos, mira, ¿por qué esto? Pero voy a preguntar, y así te llevan todo el tiempo. No tienen poder de decisión. Hoy pedimos salir a las 7 de acá del hotel para ir a entrenar, y justo viene otra vez la contraorden de decir 6:30 tienen que salir. La organización dice que 6:30. Puta madre, no. Entonces, ¿de qué se trata? Siempre están objetando todo lo que estamos planeando nosotros. En aeropuerto vos tuviste ya acciones como no eran solamente de palabra. Vos se te subió todo cuando te digo, hay que salir de acá, ¿verdad? Alguien tuvo que tajarte a vos para que no reaccione de otra manera. Me fui y le pregunté, le llamé al traductor y le dije, pregúntale por favor si está correcto lo que está haciendo, si él está correcto, o sea, se siente bien por lo que está haciendo, porque yo nunca he visto echarle del aeropuerto a la gente. Muy difícil. 47 personas sacarle a la calle, como que, no sé, tenía que ser algo raro. Pero son así, la seguridad viene, ellos reciben órdenes y vienen a actuar, pero seguridad te puede llevar a un salón para estar seguro. Sí. Pero sacarte del predio, no, del aeropuerto no creo. A un grupo tan numeroso como Paraguay y un país que está participando con mucha honra, estamos participando en una olimpiada y viene y te saca un grupo de 47 personas, no, creo que esté muy correcto, no sé qué habrá pasado ahí o quién autorizó eso, pero sí nos sacaron. Cerramos, Carlos, con esto, lo que significa título particular, decía con los compañeros en la mesa, la medalla en Atenas y lo que viene ahora. Para vos, ¿qué significa a título personal tu presencia con la Sub-23? Me gustaría mucho repetir esa misma hazaña o un poquito mejor, y mucha coincidencia con el 2004 y el 2024. Para empezar era una fase, un grupo que la misma cosa, un asiático, un africano y un europeo. Entonces también allá en aquella vez nos tocó así. En fin, el segundo arquero, da la casualidad que se llamaba Rodrigo también, Rodrigo Romero, el de Atenas, suplente de Diego Barreto, y ahora es Rodrigo Frutos, el segundo después de Gatito. En fin, un montón de cosas. El presidente don Oscar Anderson era el presidente de aquella vez, ahora su hijo es el presidente de la APF, y va a ser historia también que la familia Harrison traiga las 2 medallas, o si llevamos de otras medallas, las medallas olímpicas que ellos consiguieron, ¿verdad? Entonces muchas cosas, y a mí me gustaría, tengo mucha fe y muchas ganas, porque ayer
tuve un día muy triste. Ayer tuve un día muy triste, pero verle a mi Guerrero, a los muchachos muy alegres y todo, me puse muy contento otra vez. Muy contento porque a ellos hay que darle todo. Es un reconocimiento que lo haces público a tus muchachos, Carlos. Así es, sí. Sí, para ellos es el premio grande es de ellos. Nosotros somos acompañantes. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Envíale un saludo a Elvio Pablo Rosso de manera especial, ¿sí? Le digo. Sí, cómo no. Él está todo el día peleando con todo. Ya le tildaron de mal carácter y todo de parte del Comité Olímpico. ¿Le sacaron tarjeta amarilla a él o no? ¿Perdón? ¿Que le sacaron una amarilla a Elvio ahí los organizadores? No, está Alba la señora y ellos son los que siempre están achacando todas las acciones que tiene, y ya les mandó decir a los directivos acá, a todos que actúan con un carácter muy fuerte, están actuando muy no sé, muy intenso, creo que son para ellos. Consideran que nadie va a estar tranquilo acá con esas cosas que nos hacen. 1000 cosas estamos pasando. 1000 cosas que lo vamos a ir recordando después. Ahora te damos la libertad, ya te Carlos. digo que con la medalla en el pecho y en el TRYD es mucho más lindo por todos estos momentos que estamos pasando. Así será, y fuerza, Carlos. Gracias por este tiempo, muy amable. Gracias Arturo. Gracias. Carlos Caracay. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio América de Pedro Juan Caballero, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Somos noticia, somos actualidad, somos Monumental 1080 AM, donde se genera la información. Para estar más y mejor informado en la amplitud modulada. Monumental AM 1080, donde se genera la información. Formato innovador, transmisión digital, tecnología de vanguardia. Monumental AM 1080, donde se genera la información. Última hora, 50 años de verdad y Petrobras presentan Solo Noticias, 2 minutos. Hora 13:59 en toda la República del Paraguay. Honor con la